Hola, un saludo a todos los amigos de Hangout On. Hoy hablamos de accesibilidad web. Y antes de comenzar, te invito a que hagas un pequeño juego. Yo lo he hecho hoy. Y la verdad es que me ha hecho ser plenamente consciente de un montón de cosas que, no sé, nunca me había fijado en ellas. Por ejemplo, ¿tienes una gafa de sol? Vale, pues póntela e intenta leer la letra de tu pantalla de ordenador. Como mínimo vas a tener que poner los ojos así como muy asiáticos y tal, y si tienes buena vista igual lo consigues. Y, y ya que estás escuchando quizás este podcast, ¿qué tal si te tapas los oídos? Pero fuerte, fuerte, como un niño pequeño, ¿vale? ¿A qué te cuesta? Y seguimos jugando otra cosa. Mira, estás intentando ver el vídeo y comienza a abrir pantallas, a atender correo y intenta adivinar la cara que estamos poniendo lo que estamos hablando. Ostras, a que te cuesta un montón. Bueno, pues así podríamos inventar 20.000 cosas. O ver, mira, otro que he probado hoy es coger el típico cartoncito redondo que viene, pues, no sé, con papel de servilletas o algo parecido. Pues intenta leer una pantalla a través de ese canutito de papel, ¿vale? O enrollas un folio si no tienes una mano y lo pruebas. Todos estos ejemplos son solo una fracción de los muchísimos ejemplos que te podría poner. ¿Por qué? Porque así es como ve o escucha o percibe su entorno o intenta navegar miles, millones de personas en el mundo. Pero como estamos acostumbrados los demás a medir el mundo según nuestra capacidad, pues no reparamos en esa dificultad que tienen otras personas, ¿vale? Igual ni siquiera tú eres consciente de esa dificultad, pues te has acostumbrado, te has adaptado a ella, a lo mejor no era un gran impedimento y no has tenido ningún problema. Bien, pues, oye, ¿tú sabes que eso es relativamente, solo relativamente fácil de resolver? Y tú sabes que esas personas que tienen esa dificultad también tienen una tarjeta Visa, también compran, también se relacionan, también se comunican. Y tú, y ahora voy a apelar a tu egoísmo, quizás tú tienes un comercio electrónico, quizás tú estás vendiendo un servicio. Tú sabes, apelando a tu egoísmo, y perdona que sea así de crudo, tú sabes cuántos clientes estás perdiendo por no prestar atención a esos usuarios que sencillamente no pueden entrar a tu web. Bueno, no quiero convertir este Hanautón en un monólogo, pero he intentado con esta introducción que te hagas una idea de qué vamos a hablar hoy, que puedas percibir cómo se relaciona con su entorno las personas que nos rodean y al mismo tiempo puedas aprender a resolver eso, a aportar tu granito de arena en una circunstancia o tu roca que tienes que quitar de en medio en otras muchas circunstancias. Bueno, y ya que he apelado a tu egoísmo, dice que mal de tú, ¿cómo era aquello? Ah, sí, mal de muchos, consuelo de bobos, ¿vale? Pues que sepa que una de esas grandes murallas que se encuentran estas personas que día a día navegan con nosotros, viene de grandes compañías, de administraciones públicas y de una serie de servicios que se supone que deberían ser accesibles para todos. Así que te invito a continuar con la escucha de este podcast o con la visión de este vídeo. Si tienes la suerte de estar en directo, te invito a utilizar la etiqueta de Twitter Hanauton y sobre todo te invito a pensar y no dejar pasar este vídeo y compartirlo. No te digo aquello de típico de los youtubers de dale like, que no sé qué. No, compártelo. Haz que alguien lo vea y se conciencie. Bueno, creo que ya he copado demasiado tiempo, así que le voy a dar la palabra a mi compañera Yolanda para que nos presente el invitado de esta noche y estamos más que dispuestos a aprender muchísimo. Un saludo, Yolanda. A ver. Hola Antonio, bueno, pues ya estamos aquí arrancando una vez más en Hangoutón y nada, dispuestos, como tú has dicho, a estar atentos a todo lo que llegue del otro lado, a esas consultas, dudas, preguntas que pueda haber. Estaremos atentos a todas las redes sociales, si es en Twitter, lo ha dicho el compañero,
el símbolo almohadilla, Hangout.on, y estaremos ahí con todos los comentarios. Desde ya quiero dar las gracias a los 4 grandes profesionales que tenemos hoy, que les hemos robado un poquito de su tiempo para que puedan compartir con nosotros hablando de accesibilidad web, con lo cual le doy las gracias tanto a José Miguel Moreno como a Mónica Duen, a Sergio Luján como a Verónica Trainor. Un honor para nosotros que queráis estar aquí con nosotros compartiendo sobre el tema. Como siempre le decimos a la gente que nos está viendo, viene ahora en directo, que vea luego el vídeo, que estéis escuchando el podcast, para conocer toda su trayectoria, su perfil profesional, las redes donde los podéis encontrar, sus páginas web, nada como dirigiros a la descripción del vídeo, si es en YouTube, pincháis abajo, más información, ahí tenéis todos sus perfiles profesionales, o bien en el podcast. Y bueno, pues antes de arrancar, quiero hacerme una mención especial, y es que justamente estábamos preparando pues este tema de accesibilidad web esta semana y no llega ni a 48 horas que nos hemos enterado de un proyecto aquí en Hangout.on que estamos, bueno, pues que siempre WordPress también estamos muy atentos a él. Quiero hacer una mención especial porque se ha lanzado un proyecto que va a consistir, se va a llamar Kaiosei, es un tema que es un tema 100% accesible para WordPress, que lo están poniendo en marcha tanto Rafa Poveda como Aranza Respaldiza, Iñaki Respaldiza y Dark Blue, un equipo de trabajo que acaba de lanzar este proyecto para hacer el primer tema 100% accesible para WordPress, con la triple A que cumpla todos los requisitos, y para ello pues han lanzado un proyecto de crowdfunding para conseguir fondos, y lo que van a hacer es sacar como una especie de un tema padre para que los desarrolladores tengan un punto de partida bastante sólido para poder hacer temas 100% accesibles en WordPress, ¿vale? Para eliminar toda esa información superflua que puede haber y que personas con alguna discapacidad a lo mejor no puedan acceder bien a ese tema. Entonces van a hacer ese tema padre para poder tener un punto de partida para todos los desarrolladores, y que luego también personas a lo mejor con una dificultad visual pues también puedan ellos sin mucho esfuerzo poder trabajar, ¿vale? con este tema, y se estará luego disponible en los repositorios oficiales con licencia GPL, trabajarán con el equipo de WordPress, y desde aquí pues queríamos hacer mención porque me parece que este proyecto es importante, ¿no? Para que si se desarrollan todas estas cosas y de partida se cumple con la triple A, algo que ahora mencionaremos, pues creo que es un avance bastante importante, con lo cual quería lanzar desde aquí este mensaje. Y bueno, pues hemos hablado, tanto Antonio como yo ya hemos nombrado varias veces el tema de la noche, que es accesibilidad web, pero claro, muchísima gente a lo mejor o entiende del tema o dice, realmente eso de la accesibilidad web me suena un poco como que no defino muy bien. Entonces, vamos a aprovechar este orden alfabético que nos brinda Google, y vamos a comenzar por José Miguel Moreno, para poner sobre la mesa pues una definición, ¿no? Y entre todos establecer exactamente qué se entiende y qué es eso de accesibilidad web. Así es que, José Miguel, cuando quieras, nos dices tú, arrancas tú con la definición. Vale, pues a ver, la accesibilidad web básicamente significa que personas tengan algún tipo de discapacidad o no van a poder percibir, entender, navegar e interactuar con la web, con una web. Pero desde mi punto de vista no solo incluye el trabajo del desarrollador a la hora de intentar hacer una página web accesible. En este ecosistema de la accesibilidad web también están las personas que van a formar a las personas discapacitadas para que aprendan a acceder a los contenidos. También a aprender a utilizar las tecnologías de apoyo para poder acceder a la información digital. Realmente es un tema que considero muy importante, al cual considero también que no se le da la importancia adecuada. Legalmente está respaldado por una legislación que obliga a las páginas de administraciones y entidades públicas a ser accesibles, pero realmente no la tienen en cuenta, ya sea por desconocimiento o por falta de interés. Y también hay que tener en cuenta que Internet ha mejorado mucho la vida de las personas, como por ejemplo nos ha permitido acceder a bancos, realizar operaciones financieras, incluso se puede comprar comida en un supermercado y para que te la traigan a casa. Eso sería una maravilla para una persona ciega, y es una lástima que no aproveche este nicho de mercado, porque los supermercados, la gran mayoría, no son accesibles. Sí, que nos hemos centrado en esto de la accesibilidad web y el diseño de pantalla y todo, pero que la accesibilidad obviamente engloba muchísimas más cosas. Si le quitamos la cualidad web, incluso si la lleva añadida, que no es simplemente lo que es el diseño. Bueno, pues vamos. Sí, perdona, José Miguel. Sí, también
gustaría comentar que me parece una iniciativa admirable el querer hacer una plataforma 100% accesible, pero esto es poco menos que una utopía. Es muy, muy, muy complicado hacer una página para todo el mundo. En primer lugar, cuando es una metodología para realizar la evaluación de la accesibilidad de una página web, el primer paso suele ser evaluar, bueno, uno de los primeros pasos, sino el primero o el segundo, el grupo de personas para el que queremos hacer la página accesible. Por ejemplo, para las personas sordociegas, requieren el texto muy simplificado. Por ejemplo, ellos, en lugar de decir dónde vas, con signos dicen tú va dónde. Una cosa tan básica, si ya cambia la estructura de la frase, imagínate para un texto complejo, les resulta muy, muy complicado. Ojalá esta iniciativa salga bien, por supuesto que va a beneficiar a muchísimas personas, pero el 100% universal es muy difícil. De eso ya existe la plantilla universal de Joel Dolson, es un gran impulsor de estos temas de accesibilidad web, muy accesible, pero seguramente podríamos encontrar casos donde las personas no van a tener medios de acceder a una funcionalidad o contenido de una página web. Bueno, intentemos que si no es el 100%, que esos proyectos vayan surgiendo para que se roce casi el 100%. Bueno, vamos a dar paso en estos momentos a Mónica Duen para que, bueno, pues en esa definición que estamos poniendo de qué es accesibilidad web, pues para que nos diga qué es, desde tu punto de vista. Hola, Mónica. Hola, gracias Yolanda y hola a todos. Mira, para mí es muy sencillo. La accesibilidad web es el derecho humano del siglo XXI, ¿no? Ahorita ninguna oficina pondría, o ninguna empresa pondría sus oficinas en un edificio que no cuenta con una rampa. Pues lo mismo es la accesibilidad web. La accesibilidad web es la rampa al mundo digital. Entonces, hoy, en el siglo XXI, donde todos nos desarrollamos en lo social, en lo económico y en lo personal, a través de Internet, pues para mí la accesibilidad web es esta rampa mínima que tiene que tener cualquier desarrollo para que pueda el mayor número de personas tener acceso a y percibir toda la información que tienen, ¿no? Entonces, si bien es cierto lo que dice José Miguel, que una accesibilidad 100% es algo bien complicado y difícil de obtener, yo creo que nuestro papel es, aunque sea crear conciencia de lo mínimo que tiene que tener cualquier sitio. Un sitio 100% accesible es difícil, pero sí existen los mínimos estándares que tiene que tener cualquier sitio web, que es la rampa mínima al mundo digital, ¿no? Entonces, para mí, la accesibilidad web, si bien podemos llegar a un AAA y a unos niveles de accesibilidad muy, muy elevados, sí tenemos que fomentar y crear conciencia en nuestros desarrolladores, desde el lado de la demanda como de la oferta, que ninguna empresa o gobierno puede concebirse responsable y socialmente responsable si no contiene los mínimos niveles de accesibilidad web, y de la misma manera cualquier desarrollador tiene que aprender a cambiar los paradigmas y programar con estos mínimos de accesibilidad, ¿no? Para mí la accesibilidad web es esto, es el piso mínimo y el cambio de paradigma que tiene que tener cualquier desarrollo. Me gusta esa analogía con la rampa, bueno, la rampa, las barreras arquitectónicas, ¿no? Pues llevadas a la parte digital, ¿no? Esa rampa digital, me gusta esa analogía. Bueno, pues a ver, Sergio Luján también, otro lujazo, ¿no? tenerte aquí con nosotros, así que bueno, pues en esta definición que estamos poniendo entre todos, a ver, ¿qué tenemos que entender por accesibilidad web? Bueno, para añadir un poco más a lo que han explicado los compañeros, pues un detalle muy importante es que la accesibilidad web es útil o ayuda a todos los usuarios. Es algo que muchas veces no se olvida, y al olvidarse pues se considera que es un requisito solamente para ciertos usuarios, las personas con discapacidad, y no se le da la importancia que tiene. Yendo al mundo real, al mundo físico, el típico ejemplo que yo utilizo cuando doy un curso son las rampas, que ya se han comentado, las rampas en un edificio. Una rampa en un edificio no es útil únicamente, no ayuda únicamente a una persona en silla de ruedas, sino que ayuda a muchas otras personas. A la mamá que va con un cochecito de bebé, al repartidor que va con una carretilla con cajas voluminosas, a nosotros mismos que a lo mejor un día pues nos hemos hecho un esguince o nos hemos roto una pierna y vamos con muletas. Es decir, la rampa la asociamos normalmente con una persona en silla de ruedas, incluso que se suele colocar en un edificio o en un espacio público donde hay una rampa. Se suele colocar una señal de una persona en silla de ruedas, lo cual es, como digo,
un error completo, ¿no? Y entonces, volviendo a la web, pues es lo mismo. El hacer una página web accesible no solamente ayuda a las personas con discapacidad, sino que nos ayuda a todos. Por ejemplo, hoy en día accedemos a la web, a Internet, desde dispositivos móviles y supongo que todos habréis sufrido estar a las 12 del mediodía en medio de una calle con un sol cayendo a plomo intentando contestar un WhatsApp. ¿Qué hay que hacer? Buscar una sombra como sea para poder ver la pantalla del móvil, ¿no? Y ahí tenemos nosotros un problema de bajo contraste. Nos estamos comportando como si tuviésemos una discapacidad visual. Lo que tenemos realmente es una discapacidad temporal o situacional debido al contexto de uso. Si la página web o el WhatsApp tuviese un buen contraste, no tendríamos tantas dificultades para utilizarlo a plena luz del sol. O, por ejemplo, los vídeos con subtítulos, cómo nos pueden ayudar a todos, pues cuando no tengamos la posibilidad de escuchar el audio, porque podemos estar molestando a otra persona, o, por ejemplo, porque el audio esté en un idioma que no comprendemos de forma adecuada. Por tanto, ya para finalizar esta pequeña introducción, para mí la accesibilidad web, por supuesto, las personas que más se benefician son las personas con discapacidad, pero para mí es un requisito imprescindible que debe tener cualquier sitio web al mismo nivel que, por ejemplo, la usabilidad o un requisito que está muy de moda, que es el SEO, el posicionamiento. Si una persona pide ese requisito para un sitio web, el SEO, un buen posicionamiento, debería considerar al mismo nivel la usabilidad, la accesibilidad o el paraguas general que engloba todo eso, que es la llamada experiencia de usuario, donde para mí pues no hay que distinguir tanto entre distintos usuarios, sino lograr un uso y un acceso universal para todo el público y no empezar a distinguir esto es bueno o es malo para una persona ciega o para una persona sorda, porque en realidad va a ser bueno, como digo, para todos los usuarios. Sí, va a ser más genérico, o sea, engloba, o sea, si tenemos en cuenta ese tipo de personas con eso, ¿no? Con esa discapacidad, o sea, estaremos englobando a esas personas y a todos los demás nos estará beneficiando por igual también, porque, o sea, estamos saltando una serie de barreras que, como tú has dicho, puntualmente no se pueden, pues todos hemos podido sufrir, ¿no? Como ese contraste o cualquier otra cosa, o sea, que beneficia, beneficia a todos. Y tenemos que ponerlo al mismo nivel en el desarrollo de un sitio web, al mismo nivel que otros requisitos, como por ejemplo también la seguridad. Y ya para finalizar, pues igual que nadie se plantea construir un sitio web y contemplar la seguridad al final del proceso, cuando ya tiene construido el sitio web, es un error decir, bueno, y ahora lo quiero seguro. La seguridad hay que tenerla en cuenta desde el principio. Lo mismo ocurre con la accesibilidad web. Hay que plantearla y hay que incorporarla en cualquier desarrollo desde las primeras fases de diseño de un sitio web. El incorporarlo al final es un completo error. Bueno, hay quien la seguridad ni al final ni la tiene en cuenta, algo que llamamos. Claro, sí, eso ya es otro tema. Eso sí. Hay sitios web que no tienen seguridad, claro. Exacto, que de todo hay. Bueno, pues en este recorrido que estamos haciendo, ¿vale? para abrir fuego, pues toca a Verónica cerrar, entre comillas, esta definición que estamos haciendo de accesibilidad web. Así que tratar de añadir algo a lo que han dicho todos, ¿no? A ver, me basaría en esto de la W3C, cuando hizo su primera versión, que decía, bueno, el HTML tienen que hacerlo así, el CSS tienen que hacerlo así, y cuando saca la segunda versión, la WCAG 2.0, lo que dice es, bueno, usando lo que usen, fíjense que todos los contenidos sean operables, perceptibles, comprensibles y robustos, ¿no? Esos 4 pilares, y a partir de esos 4 pilares salen distintos niveles como de exigencia, y creo que esos pilares son fundamentalmente antropocéntricos, ¿no? Entonces esto es hacer diseño antropológico y antropocéntrico, y cuando nosotros, o sea, no solamente en las dificultades motrices, sino también cognitivas, por ejemplo, o sea, si tenemos que hacer un sitio que sea comprensible para todos, fijémonos a ver para qué público trabajamos y hagamos estas cosas, a ver, en las que yo trabajo, particularmente de hacer focus groups y hacer entrevistas individuales y hacer pruebas de usabilidad para entender si realmente el lenguaje es comprensible para los usuarios a los cuales estamos tratando de incluir o si sin querer los estamos excluyendo, ¿no? Como no tienen determinado conocimiento técnico, fuera, no pueden comprar un ticket, fuera, ¿no? Como no conocen tanto la industria, también los discriminamos porque esto es discriminación, ¿no? Como decía Mónica, ¿no? Esto es un derecho.
esto es un derecho y el derecho es ser incluidos desde el lenguaje, desde la interfaz, desde absolutamente todo. El ecosistema de UX tiene que incluir a la mayor cantidad de gente posible. Así que creo que ese es el centro también, bien antropocéntrico. Bueno, nos hemos quedado en silencio porque al final no sabíamos si continuar Yolanda o yo. Pero voy a ser incómodo. Y lo siento, pero hoy creo que toca a veces ser incómodo por aportar el punto de vista del otro lado, ¿vale? Y una pregunta, quien quiera. Después de hechas las presentaciones iniciales, el orden se rompe. Quien desee intervenir, pues adelante. Alguien ha dicho que todas las webs deberían ser accesibles. Y yo pregunto, ¿hacer una web accesible la hace más fea? ¿Menos atractiva para un usuario que no tenga una determinada deficiencia? Perdón, no está vinculado, eso no es para nada. O sea, ¿por qué? Al contrario, no. O sea, como que son cosas completamente independientes. O sea, puedes poner una rampa en un edificio y la rampa la puedes hacer linda. O sea, la fealdad es otro concepto, ¿no? Y perdón, si me permites nada más incluir una cosa. A mí muchas veces la gente se me acerca y me dice, ¿por qué tengo que hacer un portal accesible si mi público objetivo no son personas con discapacidad, ¿no? Lo mismo me pasó en una cadena de cines en México, diciendo, bueno, pues yo no le quiero vender boletos de cine a una persona con discapacidad visual o una persona ciega. ¿Cuál es mi interés en hacer la página accesible? Si bien ya hay mucho estudio de caso, y estábamos hablando de SEO hace rato, y un sitio accesible, en efecto, lo posiciona mucho mejor en los órganos de búsqueda. Yo creo que es importante. Uno, como bien decía Verónica, el diseño no tiene nada que ver con accesibilidad. O sea, puede ser un diseño muy bonito. El contraste de color sería el único tema de diseño donde tendríamos un tema, ¿no? Que existen ciertos contrastes de color que no se pueden utilizar. Pero el diseño no tiene nada que ver con la accesibilidad. La accesibilidad es cómo mi sitio puede ser totalmente interoperable y utilizable utilizando tecnología de asistencia o no, ¿no? Entonces, sí es importante que sepan que no tiene nada que ver con el diseño. Vale, con el diseño no, pero yo el apunte, y estoy revisando mi nota de antes, era sobre el comentario de José Miguel. Cuando él hacía una llamada de atención sobre los textos largos, atractivos, muy literarios y la forma de percibir los textos, pues determinadas personas. Ahí, por ejemplo, tendríamos un choque, ¿no? A ver, volviendo a la pregunta anterior, si todos los sitios web deberían de ser accesibles o no, ahí entraríamos entre lo que marca la ley o lo que se deberían de cumplir los derechos, ¿no? Y lo que ya en el entorno privado cualquier empresa puede decidir. Porque, por ejemplo, por no citar una marca, pero marcas de ropa, pues a lo mejor no venden para tallas grandes o para tallas pequeñas. Ahí también podríamos hablar de discriminación, ¿no? Pero normalmente no se plantea, no se discute, porque es una decisión comercial de la empresa si le interesa o no, pues llegar a ese target, ¿no? Vender tallas grandes, ¿de acuerdo? Ahí ya cada empresa, claro, luego que no vayan vendiendo por ahí, pues responsabilidad social corporativa y que son buenas empresas, ¿no? Se descubren. Pero bueno, es una empresa privada y pueden tomar sus decisiones. Otro ámbito es el ámbito gubernamental, el ámbito, por ejemplo, de administración pública, donde sí que todos los ciudadanos, todas las personas tienen que tener derecho al acceso a los servicios, y ahí sí que pues habría que exigir, y es como se exige con las leyes, que los sitios web de las administraciones públicas pues sean totalmente accesibles. Otra cuestión es que se cumpla o no. Por tanto, la pregunta tuya de si todos los sitios web deberían de ser accesibles, pues yo dejo a las empresas privadas que tomen su decisión y allá ellos, ¿de acuerdo? Aunque, por ejemplo, en España sí que hay un grupo de empresas que, digamos, entran en unos sectores económicos especiales, por ejemplo, las de suministros básicos como electricidad, agua, gas, transporte de pasajeros, servicios bancarios, que por ser, aunque son de la esfera privada, digamos, son servicios básicos que también entrarían dentro de los derechos de todos los ciudadanos, pues también están obligados por la ley a que sus sitios web sean accesibles. Pero, digamos, la página web del kiosco de la esquina de tu casa debe ser accesible. Pues no, es su decisión. ¿Quiere posicionar bien?
es su decisión, ¿no? O sea, es lo que pretende. Claro. Pues entonces, pues si quiere funcionar bien, ayuda también que sea, ¿no? Que sea accesible. Bueno, pues me gustaría tratar un poco, aunque, bueno, no sé, me imagino que los estándares, habrá un estándar universal, por decirlo de alguna forma, a la hora de cumplir, ¿no? Ciertas bases mínimas para lo que se entiende accesibilidad, ¿no? Para que si luego se establece eso de la AAA, que sí que me gustaría que ahora lo explicarais, me imagino que ese es el protocolo en el que cada vez que se cumple parte de ese listado de cosas mínimas, ¿no? Se va accediendo a una A, por decirlo de alguna forma. Entonces, sí que me gustaría que quien sea, que hablemos un poco de los estándares que están fijados a nivel universal. Luego supongo que en cada país también suelen ser más específicos, pero se trata de hacerlo universal. La web es global, con lo cual me imagino que todos van encaminados hacia el mismo terreno. Así es que hablemos un poco de cómo son los estándares que fijan, que hay que cumplir. Es muy extensa la pregunta, pero bueno, vamos a empezar a desarrollarla. ¿Quién se lanza? Bueno, pues, por ¿Hablo ejemplo, yo o...? Vale. Venga, José Miguel, arranca. José Miguel, no, José Miguel. vale, pues, por ejemplo, las pautas y normativas que existen, la más utilizada, las WCAG 2.0, las pautas para el contenido web accesible de la WAI, de la Iniciativa por la Web Accesible del W13. Esto realmente, aunque la norma de cada país pueda tener una normativa que te haga cumplir con estas, que requiere el cumplimiento de estas pautas, el objetivo realmente debería ser que sea accesible, no que cumpla con cada una de las pautas. Si encuentras una alternativa accesible, pues ofrécela. Siempre se trata de eliminar las barreras. Por ejemplo, en España, pues solo las administraciones y entidades públicas, entre otros, están obligados a tener el nivel medio de las WCAG. Pero, por ejemplo, en Holanda están obligados todas las páginas web, sean o no sean del gobierno, a cumplir con las WCAG 2.0 en nivel medio, AA. Luego está Noruega, otro gran ejemplo, donde es el único sitio, las páginas web del gobierno tienen que cumplir con la AAA. Eso ya es una maravilla, pero bueno, tampoco se trata de ser AAA, sino de solucionar los problemas de accesibilidad, de cuando un grupo de personas, sean discapacitados o no, que la prueben la página en diferentes situaciones y dispositivos y procurar resolver todos los problemas y no discriminar a ninguno. Bueno, a ver, ¿a quién continúa? Antes quería, pues, Sergio también tomar la palabra. Sí, José Miguel muy bien ha explicado. Quería aclarar un poco. Las pautas son una ayuda. Las pautas te guían, te indican por dónde tienes que tú tirar a la hora de desarrollar un sitio web para lograr que sea accesible, pero en ningún modo lo garantiza al 100%. La prueba de fuego para saber si un sitio web es realmente accesible o no accesible es siempre realizar pruebas de usuario. Test de usuarios con una buena muestra de usuarios con distintas discapacidades. Aún así tampoco podrás saber si han logrado el 100%, porque existen múltiples tipos de discapacidades y además interacciones. Tú, por ejemplo, puedes garantizar que un sitio web sea accesible para una persona ciega y que ese mismo sitio web sea accesible para una persona sorda. Pero ¿será accesible para una persona sordo o ciega? Pues quizás no, porque no lo has tenido en cuenta. Has tenido, por un lado, la ceguera y, por otro lado, la sordera, pero no has tenido en cuenta la combinación, ¿de acuerdo? Y como digo, pues lo que hay que hacer es probar y probar con distintos grupos de usuarios. Como probar con distintos grupos de usuarios es un proceso muy costoso, tanto en esfuerzo como en tiempo y, por supuesto, en dinero, porque habría que, de alguna forma, recompensar a los usuarios que tú utilizas en tus tests, habría que pagarles por su colaboración, pues no se suele realizar. Y entonces hay que recurrir a algo más barato, que es aplicar las pautas. Pero como digo, un sitio web puede cumplir al 100% las pautas y no ser realmente accesible. Pero a falta de algo mejor, pues es una buena solución el ir cumpliendo las pautas. Pero quería aclarar esto porque hay gente que se cree que con cumplir las pautas ya garantiza que su sitio web es accesible y no es así.
Me gustaría agregar una cosa, ya que Sergio estaba hablando de pruebas de usuario, me gustaría compartir con ustedes algo que estamos haciendo ya en México. La verdad es que trabajamos nosotros con organizaciones que trabajan con personas con discapacidad y son los primeros que nos han apoyado en el tema, porque son los primeros interesados en que todo este tema se haga conocer y que la gente se haga más responsable en cuanto a su desarrollo. Y la verdad es que hemos tenido una respuesta de la comunidad increíble y por precios muy, muy accesibles realizan las pruebas de uso, pero encantados de la vida. Entonces nosotros tenemos ya una red de personas, de varias organizaciones en México con personas con discapacidad que por un nada de dinero de verdad, con una disponibilidad increíble, nos realizan todas las pruebas de uso de los sitios de las personas con las que trabajamos. Entonces, en ese sentido hemos tenido de la comunidad una respuesta increíble. Eso supongo, porque obviamente en esos test de usuarios, si al finalmente, bueno, pues son positivos y todo ese tipo de cosas, van a beneficiar, hemos dicho, nos van a beneficiar a todos, pero especialmente a esos colectivos, con lo cual esa implicación siempre también está muy bien, porque realmente, o sea, ahí es donde se comprueba, ¿no? Real que funciona, ¿no? Que está siendo accesible, imagino. ¿Cómo se preparan estos test? Bueno, irá en función un poco de lo que queréis comprobar, pero ¿cómo se preparan un poco? Cuéntanos ya que hemos abierto por aquí. Pues mira, nosotros lo hacemos de una manera muy sencilla, por lo mismo que nomás es una guía, ¿no? Es una guía que queremos que los que están haciendo el esfuerzo de transformar su sitio es accesible. Entonces, dependiendo la naturaleza del sitio, ya sea de información, o si es un sitio donde un e-commerce, o si tienes un formulario, se preparan 5 preguntas muy sencillas del sitio y se les reparte a diferentes personas. Normalmente lo hacemos con 5 personas y se les reparte. Eso les quita verdaderamente no más de 40 minutos, media hora realizar las 5 pruebillas, y mismas que en el mismo cuestionario versan sus observaciones y se manda. No es una prueba de uso a profundidad, pero es una guía y un testimonio, digamos, un testimonial de que si estuvieron bien realizadas o no las pautas y que si realmente es accesible. Aparte, como todos saben, se navega diferente de acuerdo al navegador, de acuerdo al lector de pantalla que se utiliza. Entonces también en estas pruebas la persona que la realiza especifica en qué navegador navegó en la página y utilizando qué tecnología de asistencia, porque puede cambiar también de un lector a otro lector o dependiendo de la tecnología que se utiliza. Es algo muy sencillo, no es algo exhaustivo de prueba de uso, pero que ayuda mucho como indicativo y las personas felices nos ayudan a hacerlo. ¿Es más una cuestión de legislación o de mentalización de las empresas? ¿Nadie se atreve? Perdón, desde mi punto de vista, en el caso de México, apenas el año pasado se publicó en legislación, pero sí estamos trabajando mucho por el lado de socialmente responsable, ¿no? En México existe el sello de empresa socialmente responsable, hay más de 3.500 empresas que ostentan ese sello, mismas que todas cuentan con un sitio de internet, y un poco, para mí es un tema de derechos humanos, entonces no puede ser una empresa socialmente responsable teniendo un sitio web que no tenga por lo mínimo un nivel A de accesibilidad, ¿no? Entonces para mí es bien difícil que sea algo de legislación. Mismo lo que hacen en Holanda es increíble de lograr. En Estados Unidos, en la Suprema Corte de Justicia, se está apenas discutiendo qué van a hacer con los sitios de empresas privadas, si bien los gobiernos, como creo, supongo que casi en todo el mundo ya están obligados. Creo difícil que sea algo de legislación porque nunca va a existir la policía accesible web, no es como la rampa que vemos en un edificio, ¿no? Pero yo creo que sí es un tema de responsabilidad social. ¿Y en otros países, porque nos han contado la experiencia de México, algún otro país, alguna experiencia que queráis aportar? ¿Cómo está la legislación? ¿O es legislación incipiente, ya avanzada, funciona, no funciona? Nos gustaría conocer cómo está la situación. Puedo contar un poco de mi país, pero igual estoy desactualizada 3 años. Pero allá por el 2009 trabajamos en la escritura y en la elaboración de la normativa, sobre todo porque a mí me pasaba que yo coordinaba el área de usabilidad y accesibilidad del gobierno de la ciudad, pero cuando les pedíamos, cuando teníamos que checar se dice aquí en México, pero en Argentina se dice chequear la accesibilidad de los sitios para decir si se sube producción o no, lo que nos decían los proveedores en realidad eran 2 cosas. La primera era, a mí nadie me dijo que esto tenía que ser accesible. Segundo es, ¿qué es la accesibilidad? Porque realmente no se conocía, y bueno, y como también trabajábamos en usabilidad, era, bueno, y para mí esto es usable, no sé, si vos no lo entendés es tu problema, ¿no? Decían.
Entonces ahí redactamos justo salió una normativa del área de comunicación y qué sé yo, y gracias a mi jefe, que en un momento Pablo Bacareza, logramos como meter esta consigna de que todos los sitios tenían que cumplir los estándares y armamos como una guía educativa que justo ayer le contaba a una persona de acá de Google en un evento que tuvimos que armar una guía educativa porque en realidad lo que les pasaba a los proveedores era eso, que no tenían la menor idea de cómo hacer algo accesible. Entonces tuvimos que no solo poner la legislación, sino educar, ¿no? Y ayudar a la gente a entender los conceptos y a tratar de poder lograrlos. Así que bueno, fue muy interesante. Esto fue a nivel gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y después esto se siguió avanzando en Nación y yo creo que un año después salió en Nación, pero que de hecho ya estoy medio confundida porque esto creo que fue hace, claro, 2009, ya mi memoria, no sé, pasaron tantas cosas, pero después salió en Nación y me llamaron de Nación para preguntarme y formar parte de un grupo, digamos, para ver cómo le convenía al gobierno solicitar esto, ¿no? Cómo solicitar que esto se ejecute. Así que bueno, creo que va en marcha la cosa, pero bueno, súper atrás de todo lo que es Europa, ¿no? Pero o sea, como muy a poquito, pero súper atrás. Pero por lo menos va. Así Sí, que pero eso es Argentina. hay una cosa, Verónica. Una ley normalmente para que, por desgracia, somos todos así, para que se ponga en marcha y funcione y se aplique, suele acompañarse de un régimen sancionador. Sí, claro. Las sanciones, ¿cómo la contempló esa legislación? ¿En modo de falta de calificación y allá tú que no cuentas con este sello de calidad? ¿O como un régimen sancionador al uso de tipo económico? No, muy interesante. En realidad, como la que yo trabajé es la normativa del gobierno de la ciudad. Entonces, el sitio que no cumplía no podía subir a producción, o sea, no podía subir online. Esa era la sanción que tenía. Lo que pasa es que esto hay que ver o sea, toda esta reglamentación de, bueno, qué pasa con los sitios actuales o qué plazo le das a los sitios actuales que son sitios monstruosos para que empiecen a ser accesibles. Todo eso se estaba trabajando. Así que bueno, ahí en ese momento me fui del país, pero bueno, yo calculo que en este momento todavía lo seguirán trabajando, pero no creo que ya lo tengan bajado a tierra. Todo esto es lento. Y Sergio, aquí en España también, o sea, la perspectiva... Que tú conectas ahora desde Ecuador, pero conoces más aquí en España, porque estás aquí en España, bueno, te digo Sergio y también José Miguel, o sea, un poco... Sí, yo os hablo Sí. os hablo de España y os hablo de Ecuador, y así os pongo Exacto. en comparación. En España la primera ley que obligaba a que los sitios web de la administración pública fuesen accesibles es una ley del año 2002, hace ya 13 años existe una ley en España. Esa ley marcaba el 31 de diciembre del 2005 como límite para que los sitios web de las administraciones públicas fuesen accesibles. Pues justo lo que ha explicado Verónica. Si tú tienes un sitio web enorme, no puedes pedir que de un día para otro, o de un día en 3 meses o en 6 meses, garantices su accesibilidad. Entonces, en España la ley, como digo, era del 2002 y se dio un plazo de casi 3 años para que se cumpliese. Llegó el 31 de diciembre del 2005 y no se cumplió. Sobre todo porque la ley estaba mal hecha, porque la ley, por ejemplo, no indicaba qué pautas, lo que hemos hablado antes, qué normas había que aplicar. Simplemente decía que los sitios web tenían que ser accesibles, pero ¿cómo de accesibles? ¿Cómo se logra la accesibilidad? No decía para nada de eso la ley. Fue una ley, yo creo, pues hecha a prisa y corriendo para cumplir algo. A alguien se le ocurrió que había que hacer una ley sobre eso, pero muy mal hecha. En los siguientes años han ido saliendo leyes mucho mejor y se hace referencia a una norma española, una norma UNE, que en realidad es una copia de la norma internacional ISO 40500, que esa norma ISO es a su vez una copia de las pautas que antes ha nombrado José Miguel, de las pautas WCAG del World Wide Web Consortium. Y digo que es una copia y podéis pensar que eso está mal, pero no, justo lo contrario, que sea una copia es mucho mejor. En vez de inventarse normas nuevas, pues usamos las normas, las pautas que ya existen. Entonces, en España, desde hace años, los sitios web de la administración pública deben de ser accesibles. En concreto, accesibles nivel AA. Antes, Yolanda, ya has nombrado lo del nivel A.
Para aclarar un poco, para la gente que no lo sepa, estas pautas del W3C, del World Wide Web Consortium, establecen 3 niveles de accesibilidad: el A, el AA y el AAA. El mínimo que se debe cumplir es el A, es el más básico. El más básico, pero el más importante, es el que especifica los primeros problemas que hay que resolver. El nivel AAA es el máximo, significa que lo cumples todo, ¿de acuerdo? Normalmente en la mayoría de los países, y en España ocurre así, se exige hasta el nivel AA. Si tú cumples ese nivel, ya tu sitio web tiene un alto grado de accesibilidad, porque realmente el nivel AAA no tiende a resolver problemas, sino a mejorar las cosas, es decir, a que sea más fácil de usar el sitio. Entraríamos ya ahí en el concepto de usabilidad en vez de accesibilidad. Y bueno, como digo, en España desde hace años los sitios web de las administraciones públicas deben de ser accesibles, y si tú encuentras uno que no lo sea, lo cual no es difícil, es fácil encontrar sitios web de la administración pública en España que no sean accesibles, pues lo podrías denunciar. Y vuelvo a la pregunta de Antonio: si lo denuncias, se pueden imponer sanciones en España de hasta 1 millón de euros. Hay 3 niveles de sanción: de leve, más grave y más grave, ¿de acuerdo? Hasta 1 millón de euros. Yo no tengo constancia de que se haya puesto alguna sanción en España por falta de accesibilidad web. Sí que tengo constancia, porque estoy en contacto con personas con discapacidad que han interpuesto alguna denuncia, pero aún no se han resuelto y estamos todos esperando a ver qué ocurre. En otros países, por ejemplo en Estados Unidos, sí que hay desde hace años sentencias donde se ha condenado a empresas, o no se ha condenado, pero se ha resuelto de forma extrajudicial, que es lo típico que se suele hacer ahí en Estados Unidos, ¿no? Llegar a un acuerdo, y ha habido casos donde se han pagado varios millones de dólares a asociaciones de personas con discapacidad, por ejemplo, a la Asociación de las Personas Ciegas de Estados Unidos, porque fueron los que interpusieron la demanda. Y entonces también hay casos en otros países, como en Canadá o en Australia, que han sido bastante sonados. Y ya para terminar, me voy a Ecuador. Aquí en Ecuador yo justo desde el año pasado colaboro con el gobierno ecuatoriano para impulsar la accesibilidad en el país. El año pasado, en enero del 2014, se publicó la norma ecuatoriana de accesibilidad web, que es una copia de la norma ISO, que es una copia de la norma del W3C. Han hecho muy bien, porque hacen referencia a la norma internacional. Y justo este año, hace unas semanas, se ha publicado el reglamento que indica qué organismos y en qué plazo deben de cumplir ese estándar. Es decir, aquí en Ecuador se está ya, digamos, empezando a cumplir la accesibilidad web. Hasta el año pasado había una ausencia total de estándar y de reglamento. Y me imagino que, como todo, un proceso largo, y con cambio de legislatura, con cambio de partido gobernante, sin tener que nombrar a ninguno en ningún país, y por lo tanto pasos atrás como siempre, ¿no? Claro, claro. Eso suele ocurrir cuando cambian los equipos políticos, pues uno se inicia en un proyecto y llega otro equipo político y desmonta lo que estaba haciendo el anterior. Y bueno, los plazos, el reglamento ese que se acaba de aprobar aquí en Ecuador, ofrece unos plazos de varios años para que los sitios web se adapten, porque es como he explicado antes, lo racional, lo lógico. No puedes exigir un cambio drástico de un día para otro. Bueno, y recemos porque no haya muchos cambios de criterio en ese plazo de adaptación. A mí me gustaría, antes de cambiar de tema, escuchar la opinión de José Miguel. José Miguel es muy activo. Tienes tu micro apagado, te lo apagué antes por un eco, José Miguel. José Miguel es muy activo en reclamar los derechos de tener accesibilidad a los sitios web de los colectivos que necesitan de esta accesibilidad. Y a mí me gustaría que brevemente, porque quedan muchos aspectos que tocar, nos contara alguna experiencia sobre las reivindicaciones que ahora mismo te están ocupando, si encuentran eco, si no encuentran eco, qué caminos debe tomar alguien que quiera hacer algo. Pues, por ejemplo, denunciar realmente no conlleva ningún riesgo económico, por lo menos en España, ni judicial. Realmente lo que se abre es un expediente sancionador, no un juicio en sí.
Con lo cual, a ti te van a representar, por ejemplo, en mi lugar, más adelante estoy realizando un informe técnico, me va a representar el CERMI, el Comité del Español. Bueno, todavía no es seguro, pero si no lo hacen ellos, puedo hacerlo yo también. Cualquier persona, sea discapacitada o no, puede solicitar la apertura de un expediente sancionador para cualquiera de las empresas que esté obligada a cumplir con la legislación española sobre accesibilidad web. Y no requiere ningún gasto económico. Lo único que puede pasar es que pierdas el juicio porque la web sea realmente accesible o los peritos determinen que realmente es accesible. En ese caso se puede pasar a la vía judicial. Entonces ya habría que... Pero también te puede representar un abogado de oficio en ese caso y no hay ningún problema. Aquí en España ya hay varias que tienen expediente sancionador abierto y algunas realmente no reaccionan. Yo por las redes sociales he preguntado a muchas y la gran mayoría no han querido contestar hasta que les he insistido en que la sanción es de 1 millón de euros. Y la verdad es que sigo en ello y todo el que quiera más información sobre dónde tiene que enviar el expediente sancionador, pues puede preguntarme y por correo le envío todos los datos, toda la documentación necesaria. No lleva mucho tiempo y si hay alguna empresa española que te fastidie mucho, cuya web no sea accesible y esté obligado legalmente, puedes abrir un expediente sancionador. A ver, no debería ser así, no debería ser accesibles por ley, deberían ser accesibles por ética, por lógica y no solo porque sea un nicho de mercado más, sino por el principio de no discriminación, porque todos somos humanos, todos somos iguales. Si yo puedo, por ejemplo, buscar un vuelo fácilmente a un precio muy barato, ¿por qué no lo puede hacer una persona ciega, por ejemplo? O si yo puedo encargar en Carrefour, en Mercadona, en Lidl, comida para que me la traigan aquí, puedo buscar los productos fácilmente, ¿por qué no lo va a poder hacer una persona ciega? Eso yo lo considero un motivo para abrir expediente sancionador a cualquier cadena de supermercados que veáis aquí en España. Ahora que estabas comentando ese tema de cualquier persona que le fastidie, especialmente si se encuentra que una empresa tal, vale, pones un poco en ejemplo, esas cosas que fastidian a personas que sí que tienen vamos, que a la hora de entrar, ¿vale? Pues viene una discapacidad, o sea, auditiva, visual, lo que sea, ¿qué cosas son las que más fastidian? ¿Qué nos encontramos por ahí, vamos, por la web, que de verdad dices, es que esto, vamos, accesible, lo contrario, vamos, sería hasta de risa? ¿Qué cosas fastidian más? A ver, pongamos ejemplos. Me da igual, o sea, abre tú, José Miguel o cualquiera, porque, o sea, venga, Verónica. Digo una cosa, por ejemplo, algo importante es que más o menos el 8% de los hombres es daltónico. Entonces, algo muy importante es no comunicar las cosas solamente a través del color, ¿no? Justo ayer en un evento de Google veía un formulario que cuando había un error en un campo, solamente marcaba los bordecitos en rojo. Entonces le decía, bueno, es que el 8% de los hombres los estás matando. Entonces, lo que hay que hacer es no comunicar las cosas solamente por el color, sino también con la forma. De hecho, me acuerdo hace tantos años en el gobierno que una vez hicieron un mapa donde le decían a la gente dónde se podía estacionar y dónde no en el gobierno de la ciudad. Y entonces era como rosita, bordosito, rojito, naranjita. Y ahí estás matando a todos. De hecho, a mí me matás que yo también soy, no sé, así tengo un problema con los colores. Entonces, bueno, ¿cuál es la solución? Compensarlo con la forma. Entonces, que cada una de las líneas tenga un trazo diferente. Una puntito, rayita, puntito, otra rayita, rayita, rayita. O sea, compensemos con la forma la comunicación que intentemos dar por el color, pero no solamente comuniquemos a través del color. Entonces, bueno, ese sería un tip. O, por ejemplo, una pavada, pero las remeras, camisetas, como dicen en Chile a esto le dicen polera, en Argentina decimos remera, acá se dice playera. Qué importante en un e-commerce poner no solamente el color con un cuadradito con el color, sino también el nombre del color, para que un daltónico no se compre cosas de cualquier color, ¿no? Siempre, he tenido algún novio daltónico que siempre me pedía ayuda por estas cosas, ¿no? Entonces, si los pudiéramos ayudar, bueno, por lo menos sabe que lo que está comprando se llama rojo, ¿no? Entonces, ayudar desde ese lado a los daltónicos, uno de los grandes temas.
Bueno, pues es importante, ¿no? Porque muchas veces en la web distingues por colores, o sea, la gente en el pones ahí, hace esto aquí por el color y tú lo ves todo exactamente igual y si no indicas nada más que poner el cambio de color, realmente la gente no lo está distinguiendo. Tremendo. Me ha pasado últimamente esto de ir a ver a clientes y que los clientes sean daltónicos y yo empecé a explicar esto y decir, sí, obvio, me pasa. Bueno, de hecho me pasó la vez pasada en un curso que di en Bogotá, que uno de los chicos que era director de un diario conocido allá de Bogotá me decía, yo soy daltónico, y cuando vienen los diseñadores y me presentan las cosas, yo digo, pero es que no veo cuál es el link y cuál no. Pero ¿cómo no ves? Si es obvio. No, Sí. soy daltónico, ¿no? Entonces, qué importante es esto, de que un texto no se parezca a un link y un link no se parezca a un texto, teniendo en cuenta los contrastes y estas variaciones de colores, ¿no? Con los 4 tipos de daltonismos que hay. Vale, ¿Vale? pues eso es un error. Comunicar solo por colores, o sea, deja fuera toda la población daltónica que puede Al ver. 8% de las muchachas. Vale, pues dejamos ahí fuera a la parte, bueno, pues los colores, a todos los daltónicos. Venga, va, por descartes. ¿Qué cosas más, qué errores más comunes hay así habituales de decir? Es que también serían muy sencillos de corregir y que no nos saltamos un poco a la torera. A ver, aparte de los colores. Mira, también una cosa muy, muy común es cuando estás llenando cualquier formulario y te equivocas, es que nos pasa hasta las personas que no tenemos ningún tipo de discapacidad normalmente, ¿no? Que no encuentras dónde está el error. Y eso es un error grave de accesibilidad. Cuando tú estás llenando un formulario, ya sea para comprar un producto o lo que sea, y hay algún campo que no llenamos correctamente, no especifican de manera muy clara dónde está el error. Entonces estamos regresando y regresando y regresando y nunca encontramos cuál fue el campo que no llenamos correctamente, ¿no? Las reglas de accesibilidad dicen que tienes que tener muy claro cuáles son estos campos y ese es un error de accesibilidad que hacemos todos, ¿no? ¿Algo más añadir al listado? Perdón, esto que dice Mónica, el típico que mandan error y te ponen un alert, ¿no? En JavaScript y te dicen, el error lo tenés, completa el tal, y el usuario tiene que hacer el ejercicio de tratar de ver el modal que le quede acá, a ver a qué campo correspondía. Entonces, no, ese esfuerzo no tiene que estar en el usuario y siempre cada campo tiene que estar señalado en cuestión, ¿no? A esto es a lo que se refiere Mónica, ¿no? Bueno, otra cosa que yo le escuché a José Miguel hace poco también en una charla y que a lo mejor no caemos. ¿Qué pasa con los captchas? A la hora, en una página para la hora de confirmar, ¿qué pasa con los captchas? ¿Eso qué? Sí, no lo descartamos, muerte al captcha, ¿o cómo está la cosa? A ver, los captchas son un problema muy grande para todo el mundo. Por ejemplo, para mí tengo retinosis pigmentaria, pero sobre todo para las personas ciegas y para las personas sordociegas. A ver, el CAPTCHA es un test donde intentas diferenciar si la información, el comentario, lo que sea que entra a tu página web es una persona o un robot. Búscate la forma de hacerlo, analizarlo a mano. No pongas un CAPTCHA. Por ejemplo, ¿quién lo hace? La Policía Nacional, para poner una denuncia online, tiene un precioso CAPTCHA que además no tiene alternativa sonora, aunque tampoco sirve para nada. Una persona ciega aquí en España no puede poner una denuncia de forma secreta por internet. ¿Por qué? Por culpa de un CAPTCHA. Esto es lo que significa el CAPTCHA para una persona ciega. Luego hay personas que tienen problemas visuales, no les permiten distinguir esas cifras, esos números distorsionados. Aunque les pongan una alternativa sonora, primero las personas sordociegas, como si les pones una alternativa sonora, tampoco les sirve. Pero luego la gran mayoría de los CAPTCHAs que traen alternativas sonoras son en inglés e incluso cuando, imagínate que dicen en español el número 444, pues no lo dicen como yo, sino que dicen 4, 4 y cambia la velocidad, meten ruido de fondo, es una locura. Búscate otra forma de distinguir el spam, hazlo de cualquier otra forma, cualquier otra solución va a ser mejor. Lo aseguro, vamos. O sea, que muerte al catch-up ya, ¿no? Totalmente. Los odio, realmente los odio. También está, por ejemplo, el tema del Flash. Flash es parcialmente accesible y solo desde determinados navegadores. ¿Qué quiere decir esto? Flash no es accesible. Actualmente están evolucionando hacia HTML5, por ejemplo, los anuncios de Google AdWords, son Shopping y demás. Están evolucionando y ya no permiten, por ejemplo, en AdSense mostrar anuncios con Flash. Tiene que ser HTML5. Pero aún así, el tema de Google, por ejemplo, es muy mejorable en algunos aspectos, no exactamente en el buscador.
pero sí que los productos de Google, por ejemplo, Analytics, AdSense, AdWords, cuando los manejas de la interfaz de usuario, no desde la búsqueda de Google, es bastante inaccesible. Ahora, ¿cómo vamos a obligar a esta empresa privada? No se puede, ellos se lo pierden. A lo mejor, quizás desde Holanda, que están obligados a ser AAA toda la página web, quizás un buen abogado allí pueda jugar, pero aquí lo tenemos complicado. Lo que hay también más problemas, por ejemplo, los enlaces ambiguos, los enlaces pincha aquí, eso es algo que debería haber desaparecido hace mucho tiempo. ¿Por qué? Porque incluso aunque dentro del contexto, con el texto que rodea este enlace, se pueda comprender este pincha aquí, hay que tener en cuenta que hay personas ciegas que no leen el texto completamente, sino que navegan a través de encabezados, enlaces y tal. Pues imagínate que vas a navegar entre enlaces y vienes pincha aquí, pincha aquí, pincha aquí, y dices, no sé dónde estoy. Me explico, el enlace debería explicar a dónde te va a mandar. Por ejemplo, si se va a abrir en una ventana nueva, debería avisar. Para que sea accesible, debería avisar de que abre en una ventana nueva, porque si no la persona ciega va a decir, me han cambiado. Pero eso entonces, que en un texto, cuando escribes un texto en verde, que hiperenlaces el aquí, ¿vale? O pincha aquí, ¿no? Para ver el S, que hiperenlaces en una frase que sea más explícita, ¿no? Yo qué sé. Enlazando Sí. al Hangout On de usabilidad que ya estuvimos hablando. Por ejemplo, vamos a poner un caso. Estamos hablando hoy de accesibilidad y nosotros ya hablamos en su momento de usabilidad web. Algo que también pondría ahora el recuerdo. Entonces, en lugar de poner pincha aquí, es mejor que hiperenlaces las palabras usabilidad, ¿no? O web en este caso, por ejemplo. No solo por accesibilidad, también para los motores de búsqueda van a entender mejor dónde va este enlace. Porque un motor de búsqueda que es ciego, como las personas en Google, no tiene ojos, solo puede leer, aunque no navega de la misma forma, ni indexa y clasifica la información como nosotros, pero es ciego. Entonces, al darle significado a este enlace, lo entienden mucho mejor también los motores de búsqueda. De hecho, la accesibilidad web es buena para el posicionamiento, sobre todo porque te hace plantearte de qué forma van a acceder las personas, de qué forma están mostrando la información, la estructura, arquitectura de la web, la tienen mucho más en cuenta en la navegación y la operabilidad, todo. Lo tienen mucho más en cuenta con la accesibilidad. Esas palabras lo entenderán mucho. Es decir, o sea, la accesibilidad web, ¿de qué va? O sea, a ver, ¿de qué va? De hacer las cosas más, o sea, aparte de accesibles, pues para que la navegación, los algoritmos, esos, ¿no? Esas arañitas, ¿no? De Google y todo eso, pues indexen mejor. Entonces el posicionamiento mejora. Explicado así, la gente dice, ah, bueno, entonces que hacer una web accesible me va a traer más usuarios y todo ese tipo de cosas. Hay muchos que igual lo entienden más por ese tipo de cosas que es que hay que hacerlo realmente para todos. Y bueno, ¿se nos ocurre alguna otra cosa más de estos errores que estamos, listado que estamos haciendo de cosas básicas que a veces se pasan por encima? O sea, captchas, colores, hiperenlaces. Tengo aquí una pregunta. Vale, una pregunta. Digo, vamos a sacar el listado. No. Saco el listado de los 200 problemas más comunes. Sí. No. Tengo justo un tuit aquí en Twitter. Lectura Fácil de Euskadi nos pregunta ¿cómo contempla la accesibilidad web la lectura fácil? Y aquí surge justo un problema que no se suele tener muy en cuenta, porque es un poco difícil de entender a veces. ¿Qué es la lectura fácil? Bueno, hay personas con discapacidad cognitiva o intelectual que tienen dificultad para entender textos complejos. Esto mismo también le pasa a las personas que tienen problemas de audición, a las personas sordas de nacimiento, porque su lengua materna es la lengua de signos. José Miguel lo ha explicado al principio de este Hangout. Ha puesto un ejemplo de cómo ellos tienen una gramática, tienen una forma de pensar el lenguaje distinta a como nosotros lo hacemos. Y entonces, aunque sean capaces de leer el español, pues pueden leer el español igual que a lo mejor nosotros leemos el inglés o el alemán después de haberlo estudiado solamente 3 meses, es decir, con dificultades. Entonces, para resolver este problema, esta barrera de accesibilidad, existe el concepto de lectura fácil. La lectura fácil tiene como objetivo pues, resumir los textos y utilizar un lenguaje sencillo para que sea más entendible por todo el mundo.
Y no solamente, y volvemos a lo de que la accesibilidad web no solamente es para las personas con discapacidad, sino que también puede ayudar a personas sin discapacidad. Por ejemplo, a los inmigrantes, porque vuelvo a lo de la dificultad de comprender un idioma que no es tu idioma. Y esto mismo lo debería tener muy en cuenta, no solamente, por ejemplo, España, lo debería tener muy en cuenta no solamente para los inmigrantes, sino para una fuente de ingresos del PIB español muy importante, que son los turistas, que muchas veces no se cuida. Entonces, crear un sitio web accesible que tenga aplicadas los consejos de lectura fácil va a ayudar a las personas con discapacidad, va a ayudar a las personas inmigrantes y va a ayudar a los turistas que vengan a España. Como vemos, ganamos por todos los lados, ¿de acuerdo? Y por supuesto, lo que ha comentado antes José Miguel, del SEO. Seguramente también ayudará en parte al SEO porque usaremos un vocabulario no extraño, un vocabulario más normal que se corresponderá con los términos de búsqueda que va a usar la mayoría de las personas cuando nos busquen un buscador. Si empleamos términos muy complejos y de un lenguaje de alto nivel, quizá nos estamos alejando de nuestro público. Y un poco añadiría lo que dijo Sergio, en México, por ejemplo, donde se gastó un proyecto de millones de pesos para dar conectividad a toda la región y a las zonas alejadas de la República Mexicana, pues en México se habla más que no solamente castellano, o sea, hay varias lenguas en México y estas personas ya se les llevó el internet, pero la inclusión digital verdadera no existe, ¿no? Y este tipo de accesibilidad ayuda también a las personas que no hablan, a tus mismos gobernados que no hablan español, ¿no? Eso es. Bueno, has comentado antes el listado de los 200 errores. Aquí no hemos sacado tantos, o sea, 200 es un por decir, porque es un número que cuadra o qué, porque soy 200 y claro, dices, bueno, sí, o sea, pero verdaderamente, ya fuera de 200, 500, 100, 50, el nivel general de las páginas web, así, tabla rasa, ¿es bueno, malo? ¿Nos quedamos muy cortos para que sean a nivel global bastante accesible las páginas en internet o no? O sea, haciendo una media, ya sabemos que las excepciones por arriba y sobre todo por abajo las hay muchas, pero más o menos, o sea, vosotros que controláis y domináis más este tema, ¿podríamos decir que en términos generales nos acercamos a la media de esa doble A, por ejemplo? Porque a ver, en Argentina no. En Argentina no. No sé en los otros países de acá, de mis compañeros, pero en Argentina falta bastante. Bueno, o sea, que ahí ya tenemos un no. A ver si equilibramos la balanza. ¿En Ecuador, España? En España, pues, existe la ley que obliga desde hace años a que los sitios web públicos sean accesibles, pero, como he dicho antes, si buscas encuentras muchos que no lo son. Y es un problema pues que hay que resolver. Y aquí en Ecuador se ha comenzado a hablar y a preocuparse de este tema desde hace un año o dos. Entonces falta mucho por hacer. ¿En México? Mira, en el caso de México, la ley se acaba de publicar apenas. El tema está en la agenda pública, digamos, hasta hace un año, justo, porque fue el 14 de julio del año pasado que se cumplió la ley. Nosotros realizamos muchos diagnósticos de accesibilidad y, bueno, en ciencia no hay que ser tan negativos, ¿no? Los sitios con los que hemos evaluado, por lo general, están entre un 40 y un 50% de accesibilidad en un nivel A. Entonces, para ser optimistas, pues ya estamos a la mitad de la tabla, ¿no? Falta el 50% para lograr que todos estos sitios tengan un nivel AA, ¿no? Tanto de gobierno como de sitios privados. Entonces, de los sitios que nos topamos, ya el uso del Flash, por ejemplo, que es lo menos accesible, pues ya casi no se utiliza. Ya la mayoría de las personas se utilizan una programación de HTML. Entonces, realmente, yo creo un poco lo que decía Yolanda al principio, es crear capacidades, crear el conocimiento y educar a las personas, ¿no? Las personas pueden hacer sus sitios accesibles. Ya están la mitad, de suerte, porque es desconocimiento del tema, de la manera que codiaron, sacaron un sitio en 40%, pues les falta ya la otra mitad, ¿no? Sí, cambiemos el verbo pueden por deben, o deben por pueden, da igual, estarían equilibrados en la balanza, porque, o sea, se puede hacer, se debe de hacer, hay que hacerlo, o sea, hay que dejarlo un poco ahí. José Miguel, en esta ronda, ¿coincides con Sergio a nivel de España? ¿Damos el aprobado raso o no? ¿Cómo está? A ver, tienes el micro desactivado.
A ver, José Miguel, activa el micro. Ah, sí, no. Vale, ahora. ¿Puedo repetir que no había escuchado bien? No, que como estamos haciendo el repaso que decíamos que en general, si te damos un aprobado a, bueno, hemos ido ya por países, pero a nivel de las páginas... España no, España suspende y España menos dos. En España hay algunas páginas que sí, que son bastante accesibles. Tenemos el ejemplo del profesor Sergio, que ha hecho bastantes páginas con un montón de información. Son súper accesibles todas, la de la Universidad de Alicante, luego tenemos también la página del Gobierno de España, aunque bueno, en muchas en las cuales se ha implantado la accesibilidad web, ¿no? Se ve que no han llevado un correcto mantenimiento de la página, ¿no? Por ejemplo, Iberdrola se ve que tiene todo muy bien puesto, pero hay algunas páginas que dice ha publicado contenido alguien que no se ha leído la guía de publicación que tendrá allí, ¿no? Porque una vez que se hace una página accesible, a esta empresa se le da una guía, una pequeña guía de publicación de contenidos, cómo publicar los enlaces, cómo ponerle texto alternativo a las imágenes. Entonces, hay algunas páginas sueltas que dices, esta se les ha olvidado. Se les ha extraviado la guía, ¿no? Sí, bueno, hay algunas que sí que están haciendo un esfuerzo, pero, por ejemplo, hay otras como Renfe Iberia teniendo ya sus expedientes sancionadores y pasan del tema. Bueno, Iberia parece que están un poquito más concienciados, pero Renfe pasan totalmente del tema y hay muchas más que son conscientes, pero les da igual. Sí. Yo creo que es algo que igual de la misma forma que un arquitecto no se plantea la construcción de un edificio público sin acceso para personas discapacitadas, pues de la misma forma un desarrollador, un arquitecto web, como lo quiera llamar, no debería plantearse un proyecto inaccesible. Vamos. Bueno. Muy mejorable la situación en España. Sí, hay tirón de orejas a Renfe. Que dan ejemplo, pero es muy mejorable la situación. Sí, no, tirón de orejas total a Renfe. O sea, la experiencia de usuario, si es poco practicable esa página web para el común de los humanos y de los mortales, imaginamos que una persona ya que con cualquier... Vamos, se convierte en muy complicado sacar un billete. Sí, doy por hecho. A ver, creo que mi compañero Antonio iba a lanzar. Sí, a ver, alguna preguntita más. Uno de los motivos por los que la mayoría de webs no se hacen accesibles puede ser un motivo económico, que sea más caro un desarrollo web de una página accesible de una que no te contemple ese aspecto. Sí, por supuesto es más caro porque vas a tener que plantearte muchas más cosas, ¿no? Cómo vas a tener que plantearte las barreras digitales de las personas no solo discapacitadas, sino como bien ha dicho el profesor, también pueden ser personas que no comprendan bien nuestro idioma, que sean personas mayores, situaciones de poca luminosidad o de dispositivos pequeños. Vas a tener que plantearte muchas más cosas y por eso va a conllevar un gasto, incluso como ha dicho Sergio. También lo ideal, sería imprescindible desde mi punto de vista probar, llevar a personas discapacitadas, personas con diferentes problemas a testear la página. Eso, como bien he dicho, es caro, entonces sí, es mucho más caro hacer una página accesible. Bueno, no mucho, pero sí que es más caro hacerla accesible que hacerla normal. Eso sí, puede ser mucho más beneficioso en el futuro, entonces ya no resulta caro. Si en el futuro, a largo plazo, los beneficios que trae una web accesible son mayores que los beneficios que te ha reportado una web normal, entonces en este caso yo no la considero cara, la considero barata porque te has generado más beneficios. Para aclarar un poco más, decir que una web accesible no va a salir más cara sería negar la realidad, sería mentir. José Miguel lo ha explicado, pero es como cualquier otra característica que tengamos en cuenta en un sitio web. Y vuelvo a lo de la seguridad. Garantizar que un sitio web va a ser seguro, pues es caro. Hay que hacer pruebas, hay que programar más, hay que hacer más cosas. Garantizar que un sitio web sea usable, pues es caro. Otra vez, hay que hacer pruebas, hay que verificar. O algo que está muy de moda hoy en día, el responsive design.
el diseño adaptable o adaptativo para que una página web se vea bien en cualquier dispositivo. Pues eso es caro. Si tú quieres que tu sitio web se vea bien en una pantalla Full HD o en un teléfono móvil, pues vas a tener que gastar un poco más de dinero en tu proyecto. Pero, como ha dicho José Miguel, pues luego obtienes un beneficio. Y no hay que verlo como un gasto, como un coste, sino como una inversión. Una inversión que luego te va a reportar un beneficio. Porque la accesibilidad web, ya ha salido en este Hanout, está conectado con muchas cosas. Y ahora lo hemos conectado con el SEO, con el posicionamiento, lo conectamos también con la usabilidad y yo ahora lo conecto con lo que acabo de decir, con el responsive design, con el diseño adaptable o adaptativo. Muchas de las cosas que hay que hacer para que una página web sea adaptable, pues benefician a la accesibilidad web y al revés. Muchas de las cosas que se hacen para que un sitio web sea accesible van a beneficiar a un diseño adaptable. En realidad es que está todo conectado entre sí y un buen profesional del desarrollo web tiene una visión holística, una visión que lo contempla todo como un todo y no lo contempla como partes de por aquí la usabilidad, por aquí la accesibilidad, por aquí el diseño responsive. Es todo un todo. Y un buen profesional que esté bien formado no le va a suponer un coste grave el hacer un sitio web bien hecho, tenga en cuenta todo esto. En realidad va a ser algo natural para él. Para mí, por ejemplo, hacer un sitio web mal a veces me cuesta hacerlo mal como ejemplo de lo que no hay que hacer, porque ya lo tengo completamente interiorizado cómo hay que hacer las cosas bien. Y para mí es más costoso hacerlo mal que hacerlo bien. Y a mí me gustaría incluir una última observación. Muchas veces, o yo a las personas que están interesadas en el tema de accesibilidad web, yo le quiero llamar también un poco que es accesibilidad digital. Entonces es importante que todos los documentos digitales que elaboremos, ya sea en PDF, InDesign, Word, Excel, PowerPoint, todos esos documentos que normalmente son documentos digitales y que muchas veces subimos a nuestras páginas web, hay maneras también de hacerlos accesibles. Entonces, Office tiene todo un manual de accesibilidad para lo que es su paquetería, Word, PowerPoint, Excel. Lo mismo pasa con Adobe para los PDFs, y ese es un tema que, si bien la W3C no es su campo, es también accesibilidad digital, ¿no? Que creo que es importante. No, quería aprovechar simplemente porque Verónica, estamos aquí obviamente hablando, nos gusta, siempre estiramos las charlas y todo eso, pero bueno, nos estaba comunicando, ay, me sabe fatal, pero claro, ella está ahora en su horario de trabajo, nos hemos arañado un poquito de tiempo con ella, pero como que se debe marchar. Entonces, nada, quería aprovechar, antes de abrir otro frente, quería aprovechar a darle la palabra para que nos diera sus conclusiones, sus líneas a seguir, por dónde hay que mejorar, todo ese tipo de cosas antes de despedirte y, bueno, obviamente darte las gracias por habernos acompañado. Gracias, Yolanda. Bueno, qué decir, qué bueno que haya gente que esté tan interesada y que esté en el tema, más allá de todos los gobiernos y de todas las empresas que lo hagan obligados. Qué bueno que haya gente apasionada por el tema defendiendo los derechos de todos, ¿no? Porque esto es un tema de derechos, como venimos hablando. Así que está bueno conocer colegas y conocer gente interesada también en las redes sociales. Yo creo que siempre en cada empresa siempre hay un loco que dice, no, es que a mí me interesa este tema. Siempre hay un loco al que le gusta la accesibilidad en cada empresa. Así que está bueno, no sé, contagiar esto, ¿no? Que es inclusión. Así que bueno, les mando un beso grande. Estoy ahora en México, pero nada, tengo una semana terrible corriendo de un lado para el otro. Pero bueno, les mando un beso grande y bueno, cuenten conmigo para lo que quieran y para lo que necesiten, que por aquí estoy. Muchas gracias. Te damos las gracias. Vale, bueno, un beso a todos. Que se contagie esa locura, ¿no? Para que esa inclusión, esa bendita locura, ¿no? De que todos pensemos en la accesibilidad web. Sí, totalmente. Bueno, luego te tocará ver el vídeo porque aguantamos un poquito más nosotros, el resto continuamos. Dale. Así es que muchísimas gracias. Dale, bye, que terminen bien. Chao, chao. Gracias, hasta luego. Bueno, creo que te querías arrancar, ¿verdad, Antonio? O sea, ibas a abrir otro frente y yo he dicho, uy, aprovecho porque si no Verónica, claro, estaba ahí súper ocupada. Así es que, a ver. Sí, ya le comentaba a Verónica que le daríamos pie para poder salir. El frente que quería continuar es el de las aplicaciones.
Porque cuando hablamos de diseño responsive o adaptativo, siempre surge ahí un pequeño debate, vale, diseño adaptativo o aplicaciones. ¿Cómo está el mundo de las aplicaciones en cuanto a usabilidad? ¿Quién tiene experiencia en ese campo? ¿Usabilidad o accesibilidad? O sea, o un poco todo, o va todo. Perdón, accesibilidad web. La usabilidad es que me vino al despedir a Verónica. Sergio, ¿nos cuentas algo de las apps? ¿Has visto algún tema? Sí, normalmente los lenguajes de programación, o más bien los entornos de programación, siempre, no siempre, pero ya desde los últimos 10, 15 años, se incorporan características para crear aplicaciones accesibles. Incluso Flash, que antes ha comentado de que plantea numerosos problemas de accesibilidad, inicialmente en las primeras versiones no tenía ninguna característica y luego la tuvieron que incorporar, justo porque se les echaron encima, porque se abusaba del uso de Flash para crear sitios web, no eran accesibles y Adobe no tuvo más remedio que añadirle características para que los sitios web creados con Flash fuesen accesibles. Otra cosa es que luego los desarrolladores, los diseñadores utilizasen esas características, cosa que podéis suponer pues no ocurría. Y entonces seguía existiendo el problema. En cuanto a las aplicaciones para móviles, pues ocurre lo mismo. Los lenguajes de programación, los entornos de programación posibilitan crear aplicaciones para móviles que sean accesibles, pero desgraciadamente la mayoría de los desarrolladores o desconocen que existen esas características, que yo creo que lo más probable, no saben. Primero, no saben lo que es la accesibilidad y si lo saben, luego no se molestan o no conocen cómo hacer una aplicación accesible o directamente pasan, porque lo que hemos hablado antes, pues consideran que quizás no sea útil, como tienen que invertir un poco más de tiempo, pues piensan que no va a ser beneficioso y múltiples cuestiones que puedan surgir. Yo conozco a algunas personas ciegas que desarrollan aplicaciones móviles, es decir, son personas ciegas que hacen aplicaciones móviles y que por supuesto son accesibles, porque ellos están pensando sobre todo en el mercado de otros usuarios ciegos. Así que sí que es posible, pero que las aplicaciones móviles no son accesibles, pues por supuesto. Sí, todavía hay mucho camino, ¿no? Para las páginas web, o sea, y, ¿no? Claro. Con la trayectoria que llevamos, o sea, pero que todo se avance, o sea, más bien es porque no saben buscar ese manual o no lo quieren encontrar, o sea, porque les debe de sonar que la accesibilidad, si se lucha en ello para, pues en las webs, o sea, en las aplicaciones se tiene que llevar igualmente. Un poco. Bueno, hay un problema tanto en las páginas web como en las aplicaciones para móviles, y es que la tecnología se ha hecho muy fácil y hoy en día casi cualquiera puede crear una página web o puede crear una aplicación móvil. Existen herramientas que te permiten crear una aplicación móvil sin saber programar, simplemente pulsando botones, arrastrando controles, elementos. Tú puedes crear aplicaciones móviles sencillas. Pues esa gente que realmente muchas veces no sabe ni lo que está haciendo, porque es como pues jugar ahí, ir arrastrando cosas. Por ejemplo, en el caso de las páginas web, y José Miguel trabaja en ello, pues WordPress, por ejemplo, ha hecho mucho bien, pero mucho mal también, porque cualquier persona con un pequeño curso de 2-3 horas se puede montar su página web, su sitio web, y cree que ya ha hecho la gran maravilla. Y no es así. El que ha hecho la página web es WordPress. Tú no has hecho la página web, la ha hecho WordPress. Y por supuesto, si ha hecho una página web en 2 o 3 horas pulsando 4 botones, no le puedes pedir que la página la haya hecho accesible, porque es que ni sabe a lo mejor los formatos de imágenes que se pueden usar en una página web o muchas más cosas básicas necesarias para hacer una página web en condiciones. Bueno, Sergio, ¿tú qué quieres? ¿Romper mitos ahora? O sea, que una persona que dedica una tarde a abrirse su WordPress no sabe crearse su WordPress. O sea, ya vamos a romper No, mitos. esa persona no ha hecho la página, la ha hecho WordPress. A los que hay que aplaudir son a los programadores de WordPress, que han hecho un producto que facilita que cualquier persona haga una página web. Por eso digo, esa es la parte buena, lo ha democratizado. Por supuesto, no estoy criticando que cualquier persona tiene derecho a crearse su página web, por supuesto. Lo que sí que critico son los malos profesionales o falsos profesionales que luego van vendiendo el servicio de que yo te creo tu página web y lo que ha hecho es en 2 o 3 horas crear algo con WordPress.
¿De acuerdo? Sí. Por eso, Eso es lo a mí que critico. me gustaría incluir que lo que decía Yolanda al principio es tan importante, ¿no? Trabajar con WordPress para que se hagan templates fáciles de usar y accesibles. Y así todo mundo que compre un template o que utilice un template gratuito para hacer una página web, que estos ya sean accesibles de inicio. Me parece que es en Irlanda ya te venden templates accesibles. Entonces se debería de fomentar, claro, nunca vas a poder competir contra algo que es gratis, ¿no? Pero deberíamos de fomentar eso, que la elaboración de templates accesibles para que cualquiera pueda tener un sitio accesible. Sí, por supuesto. No he dicho que con WordPress no se puedan crear sitios web accesibles. No estoy diciendo eso ni mucho menos. Con WordPress se pueden crear fantásticos sitios web totalmente accesibles. Eso no es problema. Pero como ha dicho Mónica, pues hay que saber, hay que utilizar templates adecuados. Y una cosa muy importante que también se olvida con WordPress es la creación de los contenidos. No es solamente el hecho de montar el sitio web en sí mismo, sino luego la persona que alimente ese sitio web subiendo contenidos de forma periódica, pues tiene que saber, por ejemplo, que cuando vaya a subir una imagen, le tiene que poner un texto alternativo a la imagen. O como ha explicado José Miguel, cuando vaya a crear un enlace, que no haga un enlace con el texto aquí o pincha aquí, sino marca como enlace un texto significativo que luego se pueda leer a través de un lector de pantallas y ayude a una persona ciega. Entonces, no es solamente el hecho de crear el sitio web, sino luego los creadores de contenido tienen que saber cómo utilizarlo para crear contenido accesible. Bueno, pues para Y eso eso también se suele... olvidar, pues como se olvida, Sergio, o sea, para creadores de contenido, más pistas de cosas que vamos, que son pequeñas cosas que si todas las hacemos nos ayudan a todos. Entonces, ¿qué más cosas? O sea, aparte de que la descripción de las imágenes, no se suba la imagen llamándola XLH7543, o sea, por el número que le cae al S, sino que se le ponga, ¿no? O sea, o que describa qué se ve en la imagen, un texto a qué corresponde. significativo. Sí. Que además, si en ese texto significativo, a la gente que tiene ahí el SEO posicionamiento, metes esas palabras claves, ¿no? Para que indexen bien, ayudas a ambas cosas, ¿no? O sea, es que hay veces que a la gente se le dice posicionamiento, dice, ahí se le enciende, se ilumina. ¿Vale? La palabra SEO y posicionamiento hoy en día es la palabra mágica. Con eso se logra todo. Más cosas. Me gustaría nada más cerrar con lo último. Estaban hablando de contenidos y yo creo que ahorita también estamos viviendo un cambio de paradigma. Hace años, cuando empezó, todo el mundo teníamos que tener una página de internet, todo el mundo teníamos que subir todo y tener páginas de internet con muchísima información. Ahorita ya el contenido es muy valioso y ya el cambio de paradigma es subir a internet realmente la información que nuestro público o a que la gente que les queremos llegar le interesa escuchar, ¿no? Entonces hay que depurar y limpiar nuestros sitios. La limpieza, como la limpieza que hacemos en casa una vez al año, pues la misma limpieza hay que hacer en nuestros sitios. Quitar la información que ya no sirve de nada para dejar la información que realmente interesa, ¿no? Y tenemos un proyecto interesante con un banco en México, porque cada vez que uno entra a su cuenta de banca en línea, me dicen en cuánto cerró la bolsa y nos llenan de información que ni un usuario utiliza. Cuando tú entras en banca en línea, quieres depositar, quieres ver cuánto saldo tienes y quieres pagar tus servicios. Es lo único que quieres hacer. Y eso es accesibilidad. Quítenme toda la información que no me sirve de esas páginas de internet que yo quiero usar, ¿no? Bueno, pues en este recuento que nos puede servir ya casi como medio cierre de la charla, que llevamos casi hora y media hablando, ¿qué más bueno, pues eso, aparte de limpia la casita, ¿no? O sea, etiqueta las imágenes, ¿qué más truquis había repaso a la gente? ¿Qué más cosas? Lo de los links, por ejemplo, también, más. Mónica lo ha explicado antes muy bien, el tema del material complementario que se publica en un sitio web. Básicamente, por ejemplo, los PDFs. Pues tú, no solamente la página, el HTML y el CSS y el JavaScript debe ser accesible, sino todos los elementos que tú enlaces. Y hoy en día se publica mucho contenido en formato PDF y desde las herramientas ofimáticas, como ha explicado Mónica, por ejemplo, desde el OpenOffice, el Word, tú puedes crear un PDF accesible. El material multimedia también suele plantear problemas. Los vídeos, por ejemplo. Sería fantástico que este vídeo tuviese luego subtítulos, estuviese subtitulado. Pero claro, eso sí que es costoso. Eso sí que es un proceso costoso, aunque YouTube lo resuelve en parte con los subtítulos automáticos, que funcionan como... En parte muy relativa, en parte.
Sí, Sí, te veo mover la cabeza, Yolanda, y así es. Funciona en parte, si se vocaliza bien, si es un texto claro, puede funcionar al 90 y tantos por ciento. Si es como este Hanout, donde a lo mejor se mezclan nuestras voces, ahí por supuesto que falla bastante. Pero una ventaja importante es que para crear los subtítulos con YouTube no hace falta indicar la marca de tiempo. La marca de tiempo es cuando tú indicas en el minuto 1, segundo 5 tiene que aparecer este texto. En el minuto 1, segundo 7, este texto. Eso es laborioso de hacer. Eso YouTube lo resuelve. Simplemente tú subes la transcripción completa, el texto, y él lo buscará, él lo sincronizará automáticamente con el vídeo. Eso es un adelanto impresionante, porque no hay que hacer las marcas de tiempo. Y bueno, dejo a Mónica y a José Miguel que digan algunos problemas más de accesibilidad. Pues, la verdad es que yo ya más que problemas quisiera invitar a la gente a entrarle al tema, a los programadores a conocer de cuáles son las pautas de accesibilidad y a acostumbrarnos. Como bien decía Sergio, que ya le cuesta trabajo hacer un sitio mal diseñado y un sitio no accesible, es lo mismo, ¿no? Tendremos que acostumbrarnos a hacer documentos en Word accesibles, PDFs accesibles, sitios web accesibles, porque es un cambio de paradigma. Es una vez que ya no sabemos cómo se hace o que ya sabemos cuál es el atajo para lograrlo, ya lo podemos hacer automáticamente. Y sí es cierto, y seguramente José Miguel me va a regañar, no puedes llegar al 100% o es muy difícil llegar al 100% de accesibilidad, pero yo creo que todos podemos cambiar en pequeñas cosas que hacemos en todo lo que es digital y logramos un gran avance y acercarnos mucho a tener pues ya esta rampa, ¿no? Al mundo no es la autopista que nos gustaría, pero ya es un camino, ¿no? ¿Algo más en este pues a mí me gustaría comentar que mucho de lo que he aprendido ha sido por un magnífico curso de Sergio Luján Mora con varios profesores más, pero es realmente maravilloso, muy, muy completo y muy recomendable para cualquier persona que esté interesado en accesibilidad web. Incluso si eres desarrollador, vas a flipar como me pasó a mí, vaya. Me quedé con la boca abierta. Impresionante. Un curso que es muy, muy recomendable. Sí, el de accesibilidad paso a paso, ¿no? Me lo he puesto web paso a paso se llama. Lo he puesto hace un momento también el MOOC abierto, o sea, el enlace en Twitter, porque es verdad que son estos cursos que encuentras y dices, bueno, ¿dónde está ese manual del que hablábamos? O sea, esos diseñadores, desarrolladores que no conocen el manual. Pues a veces el manual no viene en formato PDF, libro, ebook, o sea, vienen en otros formatos más prácticos a la hora de aprender cómo puede ser este curso en línea, que es una buena iniciativa para entrar más en materia en este tema. No sé si queréis aportar alguna pincelada más. Mira, bueno, Antonio, sí, te veo ahí, porque creo que en esta pincelada querías decir algo más en este repaso, bueno, ese texto. Yo sobre todo añadir, primero, sentido común. O sea, y muchas veces los atajos al final se vuelven contra ti. Es muy típico escribir en el procesador de texto favorito, el WordPress, el que sea, el Word o cualquier otro, o alguno de software libre, escribes, le pones negritas, enriqueces el texto, lo justificas, le haces 1000 cosas más. Todo eso son líneas de código. Luego le haces un copia y pega normal y corriente, lo subes a tu web, lo sueltas y se sale a otra cosa. Y lo que ha hecho realmente ha sido ensuciar totalmente tu post, ensuciar tu web y dificultar un montón la lectura asistida. Entonces, yo ese consejo de lo rápido y sencillo al final se vuelve contra ti, me gustaría que si conocéis alguna otra cosa habitual en la gente que escribe y que termina fastidiando su propia web, que lo aportarais. Yo conozco ese, lo he aportado, algún otro que sepáis. Bueno, respecto a lo que acabas de comentar, Antonio, por ejemplo, WordPress tiene un botón para pegar desde Word y entonces evita copiar toda esa basura que acabas de comentar. A veces falla, es decir, no funciona al 100%, pero hay que acostumbrarse a copiar de esa forma. Y si no existe ese botón en tu editor web, pues lo que yo hago a veces, lo copio primero al blog de notas para limpiar todas las marcas de formato y luego lo copio ya a mi blog o a mi página web y ya le doy ahí el formato. Que claro,
requiero a lo mejor 5 minutos más de trabajo, pero logro que el texto esté limpio y evito los problemas que Antonio ha comentado. Entonces, ese es mi consejo para resolver el problema que ha expuesto Antonio, que realmente sí que es un problema muy importante. Y que además caemos casi todos en él, ¿eh? Pero de una forma sencillita, con la rapidez, las prisas y demás. Bueno, Yolanda, yo creo que ya estamos... Sí, en tiempo de descuento, y sabemos que siempre alargamos mucho, pero es que estamos contando con invitados que están al otro lado del charco, con lo cual allí aún están en su horario de trabajo, o sea, les queda aún como un buen rato, y bueno, pues eso, llevamos como hora y media hablando de accesibilidad web. Es un tema como, vamos, yo creo que siempre decimos la misma palabra, pero es así, o sea, desarrollamos una serie de temas que dan para estar horas y horas hablando. Entonces esto sirve como, vamos a hacer la analogía de antes, la rampa de lanzamiento sobre este tema para retomarlo en otro momento e ir desarrollando muchas más pinceladas sobre este tema y todo lo que se puede extraer, porque se puede centrar uno, pues nada, accesibilidad, pero en los contenidos, accesibilidad, diseño, o sea, y a extrapolarlo un poco. Así es que si algo que queráis aportar alguna cosita que se nos haya quedado por ahí, simplemente para mí ya restaría el daros las gracias por habernos acompañado, pues tanto a José Miguel Moreno, como a Mónica Duen, como a Sergio Luján, y bueno, pues a Verónica Trainor, que nos ha abandonado hace un ratito porque estaba ya ocupada. O sea que, vamos, a los tres que estáis aquí y a ella la cuarta, daros las gracias por haber compartido con nosotros aquí charlando sobre este tema. Vamos a decir la palabra concienciar, aunque no simplemente concienciar, sino, hacer caso, ese oposicionamiento también sirve para eso, vale, aparte de concienciar, que es necesario, que nos beneficia a todos, que nos resuelve la vida a todos, o sea, no solamente con las discapacidades, sino nos mejora, que si cuidamos la accesibilidad, todos podremos navegar muchísimo mejor. Así es que, pues lo dicho, que muchísimas gracias, y a la gente que está ahí al otro lado también agradecer que nos hayáis acompañado, o que luego estéis viendo este vídeo o escuchando este podcast, pues lo mismo, o sea, que los comentarios están abiertos en las redes sociales, o sea, nuestra etiqueta en Twitter, símbolo de almohadilla, Hangout, a través de YouTube, Facebook, Google Plus, que nos podéis hacer llegar comentarios. A lo mejor ahora, si no durante el directo, pues cuando estéis escuchando, viendo este vídeo, también nos gusta que nos hagáis esos comentarios. Y aprovecho aquí para decir que, pues que este Hangout es el cierre de la temporada, es decir, que ahora durante los meses de verano pues no va a haber Hangout en directo, cosa que no quiere decir que no conectemos en algún extra, y por ejemplo mañana tenemos un streaming sobre el desafío Cloud, o sea que igual que abrimos otra vez la ventanita para hacer ese tipo de cosas, pues no decimos ni que sí ni que no, sino para que la gente esté atenta a la etiqueta, para que vea un poco la evolución, y que tras los meses de verano pues nos volveremos a encontrar. Así es que cedo la palabra a mi compañero Antonio, que sé que en este momento querrá decir alguna cosa, y os agradezco a todos el habernos acompañado. Pues sí, yo quería aprovechar para darle las gracias a los 2000 y pico, 3000 amigos suscritos, porque amigos realmente sois muchísimos más. Esos son los que están suscritos al canal de YouTube. Agradeceros que nos hayáis acompañado esta segunda temporada completa, y sobre todo que lo único que cambia realmente en estos 2 meses es que estemos cada jueves con vosotros. Contenidos nuevos todas las semanas habrá. Hay un buen número de horas de vídeos, unos ya preparados para salir a la luz, otros en preparación, y os aseguro que conocimiento práctico vamos a tener mucho los próximos 2 meses. Streaming, como comentaba Yolanda, ya mañana mismo tenemos uno, hay alguno otro más en cartera, pero para eso os tocará estar muy atentos a la etiqueta Hangout en Twitter. Y yo me gustaría tener capacidad para pronunciar ahora mismo 3000 nombres en 1 minuto, porque cada uno de vosotros os merecéis que os nombrara uno a uno y recordara, aunque solo fuera con una frase, situaciones en las que hemos coincidido, nos hemos desvirtuado, hemos intercambiado comentarios en redes, porque hay un concepto realmente que surgió por casualidad, que es el llamaros amigos. Algunos de vosotros, unos cuantos ya, lo utilizáis hacia nosotros, y para mí es una inmensísima alegría que el concepto amigo de Hangout haya calado, y no os imagináis la sonrisa que se me pone cada vez que coincidimos en cualquier sitio, en un evento, en la calle, en cualquier parte, o nos cruzamos un comentario en redes y surge eso. Oye, pues te vi en tal sitio, o hemos coincidido en tal cosa, o a ver si tocáis tal tema. Os aseguro que ese es nuestro gran premio.
el de saber que lo que hacemos es útil, que es práctico, que os ayuda y que bueno, y que nos vemos en las redes, vosotros ahí, nosotros aquí y todos en ese punto que nos vamos a encontrar un día de estos. Muchísimas gracias. Gracias. Antonio, Yolanda, muchas gracias. Sergio, José Miguel, mucho gusto. Un abrazo desde México y la verdad es que un gusto platicar de este tema. Yo me podría extender días y horas y semanas, pero ya nos tenemos que ir. Así que muchas gracias, mucho gusto y estamos en contacto. Estamos en contacto, Mónica, bueno, con todos. Muchísimas gracias. Hasta luego. Y bueno, pues lo dicho, a la gente que estáis ahí al otro lado, que estamos a ese lado, a este lado, a todos los lados, porque Hangout On es conocimiento abierto para todos y conocimiento práctico. Así es que muchísimas gracias y nos encontramos en las redes. Allí estaremos todos. Que puede haber y que personas con alguna discapacidad a lo mejor no puedan acceder bien a ese tema. Entonces van a hacer ese tema padre para poder tener un punto de partida para todos los desarrolladores y que luego también personas a lo mejor con una dificultad visual pues también puedan ellos sin mucho esfuerzo poder trabajar, ¿vale? con este tema. Y se estará luego disponible en los repositorios oficiales, con licencia GPL, trabajarán con el equipo de WordPress y desde aquí pues queríamos hacer mención porque me parece que este proyecto es importante, ¿no? Para que si se desarrollan todas estas cosas y de partida se cumple con la AAA, algo que ahora mencionaremos, pues creo que es un avance bastante importante, con lo cual quería lanzar desde aquí este mensaje. Y bueno, pues hemos hablado, tanto Antonio como yo ya hemos nombrado varias veces el tema de la noche, que es accesibilidad web, pero claro, muchísima gente a lo mejor o entiende del tema o dice, realmente eso de la accesibilidad web me suena un poco como que no defino muy bien. Entonces, vamos a aprovechar este orden alfabético que nos brinda Google y vamos a comenzar por José Miguel Moreno, para poner sobre la mesa pues una definición, ¿no? Y entre todos establecer exactamente qué se entiende y qué es eso de accesibilidad web. Así es que, José Miguel, cuando quieras, nos dices tú, arrancas tú con la definición. Vale, pues a ver, la accesibilidad web básicamente significa que personas tengan algún tipo de discapacidad o no van a poder percibir, entender, navegar e interactuar con la web, con una web. Pero desde mi punto de vista no solo incluye el trabajo del desarrollador a la hora de intentar hacer una página web accesible. En este ecosistema de la accesibilidad web también están las personas que van a formar a las personas discapacitadas para que aprendan a acceder a los contenidos. También a aprender a utilizar las tecnologías de apoyo para poder acceder a la información digital. Realmente es un tema que considero muy importante, al cual considero también que no se le da la importancia adecuada. Legalmente está respaldado por una legislación que obliga a las páginas de administraciones y entidades públicas a ser accesibles, pero realmente no la tienen en cuenta, ya sea por desconocimiento o por falta de interés. Y también hay que tener en cuenta que Internet ha mejorado mucho la vida de las personas, como por ejemplo nos ha permitido acceder a bancos, realizar operaciones financieras, incluso se puede comprar comida en un supermercado y para que te la traigan a casa. Eso sería una maravilla para una persona ciega y es una lástima que no aproveche este nicho de mercado porque los supermercados, la gran mayoría, no son accesibles. Sí, que nos hemos centrado en esto de la accesibilidad web y el diseño de pantalla y todo, pero que la accesibilidad obviamente engloba muchísimas más cosas. Si le quitamos la cualidad web, incluso si la lleva añadida, que no es simplemente lo que es el diseño. Bueno, pues vamos. Sí, perdona, José Miguel. Sí, también me gustaría comentar que me parece una iniciativa admirable el querer hacer una plataforma 100% accesible. Hola, un saludo a todos los amigos de Hangout On. Hoy hablamos de accesibilidad web. Y antes de comenzar, te invito a que hagas un pequeño juego. Yo lo he hecho hoy. Y la verdad es que me ha hecho ser plenamente consciente de un montón de cosas que, no sé, nunca me había fijado en ellas. Por ejemplo, ¿tienes una gafa de sol? Vale, pues póntela e intenta leer la letra de tu pantalla de ordenador. Como mínimo vas a tener que poner los ojos así como muy asiáticos y tal, y si tienes buena vista igual lo consigues. Y ya que estás escuchando quizás este podcast, ¿qué tal si te tapas los oídos? Pero fuerte, fuerte, como un niño pequeño, ¿vale? ¿A qué te cuesta?
y seguimos jugando otra cosa. Mira, estás intentando ver el vídeo y comienza a abrir pantallas, a atender correo e intenta adivinar la cara que estamos poniendo lo que estamos hablando. Ostras, a que te cuesta un montón. Bueno, pues así podríamos inventar 20.000 cosas. O ver, mira, otro que he probado hoy es coger el típico cartoncito redondo que viene, pues, no sé, con papel de servilletas o algo parecido. Pues intenta leer una pantalla a través de ese canutito de papel, ¿vale? O enrollas un folio si no tienes una mano y lo pruebas. Todos estos ejemplos son solo una fracción de los muchísimos ejemplos que te podría poner. ¿Por qué? Porque así es como ve o escucha o percibe su entorno o intenta navegar miles, millones de personas en el mundo. Pero como estamos acostumbrados los demás a medir el mundo según nuestra capacidad, pues no reparamos en esa dificultad que tienen otras personas, ¿vale? Igual ni siquiera tú eres consciente de esa dificultad, pues te has acostumbrado, te has adaptado a ella, a lo mejor no era un gran impedimento y no has tenido ningún problema. Bien, pues, oye, ¿tú sabes que eso es solo relativamente fácil de resolver? Y tú sabes que esas personas que tienen esa dificultad también tienen una tarjeta Visa, también compran, también se relacionan, también se comunican. Y tú, y ahora voy a apelar a tu egoísmo, quizás tú tienes un comercio electrónico, quizás tú estás vendiendo un servicio. Tú sabes, apelando a tu egoísmo, y perdona que sea así de crudo, tú sabes cuántos clientes estás perdiendo por no prestar atención a esos usuarios que sencillamente no pueden entrar a tu web. Bueno, no quiero convertir este Hanautón en un monólogo, pero he intentado con esta introducción que te hagas una idea de qué vamos a hablar hoy, que puedas percibir cómo se relaciona con su entorno las personas que nos rodean y al mismo tiempo puedas aprender a resolver eso, a aportar tu granito de arena en una circunstancia o tu roca que tienes que quitar de en medio en otras muchas circunstancias. ¿Qué desarrollo? Me gusta esa analogía con la rampa, bueno, la rampa, las barreras arquitectónicas, ¿no? Pues llevadas a la parte digital, ¿no? Esa rampa digital. Me gusta esa analogía. Bueno, pues a ver, Sergio Luján también, otro lujazo, ¿no? tenerte aquí con nosotros. Así que, bueno, pues en esta definición que estamos poniendo entre todos, a ver, ¿qué tenemos que entender por accesibilidad web? Bueno, para añadir un poco más a lo que han explicado los compañeros, pues un detalle muy importante es que la accesibilidad web es útil o ayuda a todos los usuarios. Es algo que muchas veces no se olvida y al olvidarse pues se considera que es un requisito solamente para ciertos usuarios, las personas con discapacidad, y no se le da la importancia que tiene. Yendo al mundo real, al mundo físico, el típico ejemplo que yo utilizo cuando doy un curso son las rampas que ya se han comentado, las rampas en un edificio. Una rampa en un edificio no es útil únicamente, no ayuda únicamente a una persona en silla de ruedas, sino que ayuda a muchas otras personas. A la mamá que va con un cochecito de bebé, al repartidor que va con una carretilla con cajas voluminosas, a nosotros mismos que a lo mejor un día pues nos hemos hecho un esguince o nos hemos roto una pierna y vamos con muletas. Es decir, la rampa la asociamos normalmente con una persona en silla de ruedas, incluso que se suele colocar en un edificio o en un espacio público donde hay una rampa. Se suele colocar una señal de una persona en silla de ruedas, lo cual es, como digo, un error completo, ¿no? Y entonces, volviendo a la web, pues es lo mismo. El hacer una página web accesible no solamente ayuda a las personas con discapacidad, sino que nos ayuda a todos. Por ejemplo, hoy en día accedemos a la web, a Internet, desde dispositivos móviles, y supongo que todos habréis sufrido estar a las 12 del mediodía en medio de una calle con un sol cayendo a plomo intentando contestar un WhatsApp. ¿Qué hay que hacer? Buscar una sombra como sea para poder ver la pantalla del móvil, ¿no? Y ahí tenemos nosotros un problema de bajo contraste. Nos estamos comportando como si tuviésemos una discapacidad visual. Lo que tenemos realmente es una discapacidad temporal o situacional debido al contexto de uso. Si la página web o el WhatsApp tuviese un buen contraste, no tendríamos tantas dificultades para utilizarlo a plena luz del sol.
O, por ejemplo, los vídeos con subtítulos, cómo nos pueden ayudar a todos, pues cuando no tengamos la posibilidad de escuchar el audio, porque podemos estar molestando a otra persona, o, por ejemplo, porque el audio esté en un idioma que no comprendemos de forma adecuada. Por tanto, ya para finalizar esta pequeña introducción, para mí la accesibilidad web, por supuesto, las personas que más se benefician son las personas con discapacidad, pero para mí es un requisito imprescindible que debe tener cualquier sitio web al mismo nivel que, por ejemplo, la usabilidad o un requisito que está muy de moda, que es el SEO, el posicionamiento. Si una persona pide ese requisito para Pero esto es poco menos que una utopía. Es muy, muy, muy complicado hacer una página para todo el mundo. En primer lugar, cuando es una metodología para realizar la evaluación de la accesibilidad de una página web, el primer paso suele ser evaluar, bueno, uno de los primeros pasos, sino el primero o el segundo, el grupo de personas para el que queremos hacer la página accesible. Por ejemplo, para las personas sordociegas, requieren el texto muy simplificado. Por ejemplo, ellos, en lugar de decir dónde vas, con signos dicen tú va dónde. Una cosa tan básica, si ya cambia la estructura de la frase, imagínate para un texto complejo, les resulta muy, muy complicado. Ojalá esta iniciativa salga bien, por supuesto que va a beneficiar a muchísimas personas, pero el 100% universal es muy difícil. De eso ya existe la plantilla universal de Joel Dolson, es un gran impulsor de estos temas de accesibilidad web, muy accesible, pero seguramente podríamos encontrar casos donde las personas no van a tener medios de acceder a una funcionalidad o contenido de una página web. Bueno, intentemos que si no es el 100%, que esos proyectos vayan surgiendo para que se roce casi el 100%. Bueno, vamos a dar paso en estos momentos a Mónica Duen para que, bueno, pues en esa definición que estamos poniendo de qué es accesibilidad web, pues para que nos diga qué es, desde tu punto de vista. Hola, Mónica. Hola, gracias Yolanda y hola a todos. Mira, para mí es muy sencillo. La accesibilidad web es el derecho humano del siglo XXI, ¿no? Ahorita ninguna oficina pondría o ninguna empresa pondría sus oficinas en un edificio que no cuenta con una rampa. Pues lo mismo es la accesibilidad web. La accesibilidad web es la rampa al mundo digital. Entonces, hoy en el siglo XXI, donde todos nos desarrollamos en lo social, en lo económico y en lo personal a través de Internet, pues para mí la accesibilidad web es esta rampa mínima que tiene que tener cualquier desarrollo para que pueda el mayor número de personas tener acceso a y percibir toda la información que tienen, ¿no? Entonces, si bien es cierto lo que dice José Miguel, que una accesibilidad 100% es algo bien complicado y difícil de obtener, yo creo que nuestro papel es, aunque sea crear conciencia de lo mínimo que tiene que tener cualquier sitio. Un sitio 100% accesible es difícil, pero sí existen los mínimos estándares que tiene que tener cualquier sitio web, que es la rampa mínima al mundo digital, ¿no? Entonces, para mí, la accesibilidad web, si bien podemos llegar a un AAA y a unos niveles de accesibilidad muy, muy elevados, sí tenemos que fomentar y crear conciencia en nuestros desarrolladores, desde el lado de la demanda como de la oferta, que ninguna empresa o gobierno puede concebirse responsable y socialmente responsable si no contiene los mínimos niveles de accesibilidad web, y de la misma manera cualquier desarrollador tiene que aprender a cambiar los paradigmas y programar con estos mínimos de accesibilidad, ¿no? Para mí la accesibilidad web es esto, es el piso mínimo y el cambio de paradigma que tiene que tener cualquier. Bueno, y ya que he apelado a tu egoísmo, dice que mal de tú, ¿cómo era aquello? Ah, sí, mal de muchos, consuelo de bobos, ¿vale? Pues que sepa que una de esas grandes murallas que se encuentran estas personas que día a día navegan con nosotros, viene de grandes compañías, de administraciones públicas y de una serie de servicios que se supone que deberían ser accesibles para todos. Así que te invito a continuar con la escucha de este podcast o con la visión de este vídeo. Si tienes la suerte de estar en directo, te invito a utilizar la etiqueta de Twitter HangoutOn y sobre todo te invito a pensar y no dejar pasar este vídeo y compartirlo. No te digo aquello de típico de los youtubers, de dale like, que no sé qué. No, compártelo. Haz que alguien lo vea y se conciencie. Bueno, creo que ya he copado demasiado tiempo, así que le voy a dar la palabra a mi compañera Yolanda para que nos presente el invitado de esta noche y estamos más que dispuestos a aprender muchísimo. Un saludo, Yolanda.
Hola Antonio, bueno, pues ya estamos aquí arrancando una vez más en Hangout On y nada, dispuestos, como tú has dicho, a estar atentos a todo lo que llegue del otro lado, a esas consultas, dudas, preguntas que pueda haber. Estaremos atentos a todas las redes sociales, si es en Twitter, lo ha dicho el compañero, el símbolo almohadilla, Hangout On, y estaremos ahí con todos los comentarios. Desde ya quiero dar las gracias a los 4 grandes profesionales que tenemos hoy, que les hemos robado un poquito de su tiempo para que puedan compartir con nosotros hablando de accesibilidad web, con lo cual le doy las gracias tanto a José Miguel Moreno como a Mónica Duen, a Sergio Luján como a Verónica Trainor. Un honor para nosotros que queráis estar aquí con nosotros compartiendo sobre el tema. Como siempre le decimos a la gente que nos está viendo, bien ahora en directo, que vea luego el vídeo, que estéis escuchando el podcast, para conocer toda su trayectoria, su perfil profesional, las redes donde los podéis encontrar, sus páginas web, nada como dirigiros a la descripción del vídeo, si es en YouTube, pincháis abajo, más información, ahí tenéis todos sus perfiles profesionales, o bien en el podcast. Y bueno, pues antes de arrancar, quiero hacerme una mención especial, y es que justamente estábamos preparando pues este tema de accesibilidad web esta semana y no llega ni a 48 horas que nos hemos enterado de un proyecto aquí en Hangout On, que estamos, bueno, pues que siempre WordPress también estamos muy atentos a él. Quiero hacer una mención especial porque se ha lanzado un proyecto que va a consistir, se va a llamar Kaiosei, es un tema que es un tema 100% accesible para WordPress, que lo están poniendo en marcha tanto Rafa Poveda como Aranza Respaldiza, Iñaki Respaldiza y Dark Blue, un equipo de trabajo que acaba de lanzar este proyecto para hacer el primer tema 100% accesible para WordPress, con la triple A, que cumpla todos los requisitos, y para ello pues han lanzado un proyecto de crowdfunding para conseguir fondos, y lo que van a hacer es sacar como una especie de un tema padre para que los desarrolladores tengan un punto de partida bastante sólido para poder hacer temas 100% accesibles en WordPress, ¿vale? Para eliminar toda esa información superflua que puede